Hola a todos. Venga, si podéis, nos vamos sentando. Hasta ahora hemos ido bien de tiempo. Vamos a no perder esta muy buena costumbre. Venga, voy a ir aprovechando este rato mientras os sentáis pacíficamente para agradecer a la organización, agradecer a Lola, a Rubén, a Víctor y a Edu, que no les veo, por ahí, y aprovecho para trasladar un mensaje de la organización anonimizado, que es que por favor, si podéis, pongáis los móviles idealmente en vibración, si os llaman, idealmente que os salgáis, porque no se nota muchísimo desde el público, pero nos han transmitido que la gente que estamos aquí, lo experimentaremos en breve, cuando hay barullo se hace una bola que es y cuesta concentrarse y va a salir un debate menos majo si estamos aquí con barullo y no nos podemos oír la cabeza. Veo que ya estamos casi todas sentadas. Veo además que la cámara me sigue. Me voy a sentar para no fastidiarle la vida a la persona que está con la cámara. Después de agradecer a la organización, presentarme, soy Javier Tobías, trabajo en ECODES, coordino la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas sin dejar a nadie atrás. No vamos a hablar muchísimo de eso hoy, pero algo vamos a hablar. Estamos sobre todo para hablar de nuevo modelo, de nueva obra y de rehabilitación. Que esto va a ir por muchos lados, pero entre otras muchas cosas va a ir por el tema de la industrialización de vivienda. Por eso tenemos aquí, les voy a ir presentando en el orden así, hacia la izquierda, a Maribel Vergara Sánchez, que es la directora del PERTE de Industrialización de la Vivienda. ¿Quién del público es conocedor de este PERTE? ¿Quién del público es conocedor de la temática de la industrialización de la vivienda? ¿A quién le suena algo? Muy bien. Maribel, tienes muchos huecos que completar con esta presentación. Gracias. A su izquierda tengo a Alfredo González Cascallana, que es arquitecto de aquí de Málaga. Y hasta ahí llega la presentación, luego ya se autopresentará él más. Luego nos cuenta. A su izquierda está Chema de la Puerta Montoya, que es arquitecto con una amplia gama de vivienda social desarrollada, es catedrático de proyectos de la UPM y también es director del máster MCH de Vivienda Colectiva de la Universidad Politécnica de Madrid. A su izquierda está Sergio Estella Gallego, que es secretario de UGT-FICA del sector de la construcción y la minería. Y a su izquierda está Javier González López, director de formación y empleo de la Fundación Laboral de la Construcción. Entonces, Maribel va a empezar con una presentación del PERTE de la vivienda industrial para que toda esa gente que no habéis levantado la mano, pues ya podáis al menos levantarla porque ya habéis oído hablar del PERTE. Y luego vamos a ir primero con unas pocas reacciones de este tema y un poco de contextualización de dinámicas de vivienda en Europa o tendencias de vivienda en Europa. Y luego vamos a empezar ya con la dinámica más de mesa redonda propiamente dicha, con preguntas, interacción. A vosotras también os caerán preguntas, o sea que no os durmáis en los laureles, que es última hora, pero hay que estar ágiles. Así que, Maribel, si quieres... Vale. No sé si se proyecta. Sí, ahora te la ponen. Vale. Mira qué bien. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación de la Unión General de Trabajadores a las y a los asistentes, que ya sabemos que es un poco en mala hora. Hace un tiempo estupendo en Málaga, cuando he aterrizado a las 4 de la tarde. Y bueno, vengo a hablar del PERTE de la industrialización de la vivienda. El PERTE representa una transformación, un cambio de paradigma, un cambio de modelo constructivo en España. No solo vamos a impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad y la dignificación de los trabajos, de las trabajadoras y los trabajadores, sino que sitúa el derecho a un hogar en el centro de las políticas públicas. Bueno, para resumir muy rápidamente, el PERTE lo que busca es modernizar el sector de la construcción con métodos industriales, es decir, prefabricados, digitales, eficiencia, abaratar los costes, porque si se reducen los tiempos se abaratan los costes, mejorar la calidad tanto arquitectónica como de construcción y aumentar la vivienda asequible. El presupuesto que por ahora cuenta el PERTE de industrialización de vivienda son 1.300 millones de euros.
esos 1.300 millones de euros se están canalizando a través del Instituto de Crédito Oficial, es decir, del ICO. ¿Y qué queremos conseguir? Pues queremos conseguir que las viviendas sean para todos, para todas y para todos, sea cual sea la capacidad económica de la persona y la familia. Todas las viviendas que se construyan van a ser habitables, van a ser asequibles y van a ser confortables, es decir, van a tener unos certificados de eficiencia energética los máximos y van a tener también que cumplir lo que es el Código Técnico Estructural, aparte de toda la normativa. Bueno, esto más o menos, por ahora tenemos estas 3 líneas que se pueden solicitar ya. Las pueden solicitar tanto las grandes empresas como las pymes. Y hay algunas ayudas y subvenciones que estamos analizando y aparte las vamos a convocar para que las pymes se puedan reconvertir, incluso algunas son el 100% de los proyectos, se financian el 100% de los proyectos. Esto, si queréis, otro día, porque es muy largo y si alguien está interesado, pues ya se lo explico. Uy, no sé si es aquí. Bueno, en principio, esto se conforma, el PERTE se va a conformar una ciudad de la industrialización. Se va a ubicar en Valencia, pero va a ser como un espacio donde se van, digamos, va a ser un espacio pues, pequeño, donde haya empresas, donde haya formación, que es lo más importante creo, una formación dirigida a la industrialización de viviendas y aparte habrá conocimiento, es decir, y de ahí se radiará a toda España a través de las empresas. Este se va a ubicar en el puerto de Valencia y digamos que se ha escogido esta ubicación por intentar también dinamizar esta zona. Bueno, uno de los pilares más importantes del PERTE, de la industrialización de gobierno, de vivienda, perdón, es el Consejo Interministerial. Bueno, antes una persona, no me acuerdo cómo se llama, ha comentado que los ministerios, cada uno va por su lado. Bueno, pues este Consejo Interministerial ya se ha hecho una reunión. Participan más de 9 ministerios, pero todos están, digamos, proponiendo sus demandas y sus políticas públicas para el PERTE de vivienda. Pero ¿qué es lo más importante? La alianza público-privada. Esta alianza público-privada, donde UGT o comisiones obreras participan como una participación sindical, con espacios muy activos y con una escucha activa. Nosotros vamos a hacer un ecosistema en la alianza que están todas las personas, desde que se inicia la idea de una vivienda, arquitectos, ingenieros, hasta que se ejecuta y se finaliza. Ahí va a entrar todos los que quieran. Es una alianza público y privada que próximamente se va a convocar. Y donde el papel, ahora mismo es muy esencial, ahora que estamos en este foro, que en el anexo 2 de la gobernanza del PERTE de vivienda hay 3 actores ya designados, los demás no están designados. Uno es la patronal, otro UGT y otros comisiones obreras. Ya no hay más. Es decir, los demás se irán viendo conforme se vayan haciendo los grupos de trabajo. Pero esto es importante, digamos, el impulso que le queremos dar a la dignificación del trabajo, a la inclusión de las mujeres y los jóvenes a este nuevo paradigma. Bueno, por otro lado, se está creando una plataforma digital. ¿Qué es una plataforma digital? Una página web donde empresas, pymes, técnicos, arquitectos, ingenieros, cualquiera que entre dentro del ecosistema del PERTE pueda, digamos, alojar sus productos, su innovación, los elementos como ensambla, las administraciones públicas también, con sus pliegos de industrialización y por otra parte, la otra rama, los agentes sociales, es decir, las propuestas, los convenios,
todo aquello que tenga que ver con los agentes sociales y la plataforma. Es decir, lo que queremos es una plataforma que esté activa y que cuando un promotor, constructor o una persona particular se quiera ejecutar una vivienda, pues mire, digamos, vea dónde está. Pues la quiero hacer, bueno, yo que soy de Badajoz, la quiero hacer en Badajoz. Pues veo lo que me cae más cercano, qué arquitectos están haciendo, qué constructoras, qué empresas y tal. Eso por una parte. Y ahora quiero desterrar un mito que se está diciendo. La vivienda prefabricada no es la vivienda industrializada. Eso es una vivienda prefabricada, ¿vale? Que se monta donde quiera y luego si quiere la puede quitar. La vivienda industrializada, mira, esto es un ejemplo que se está ejecutando en Barcelona. Se ha ejecutado en 26 días, son 14 viviendas, con una eficiencia energética clase A, vivienda asequible. Yo creo que sabemos todo el mundo ya lo que es vivienda asequible. Es decir, vivienda para aquellos que no tienen la capacidad económica para superar el 30% de la economía de lo que cobran. ¿Y qué quiero? Yo quiero contar lo que es la vivienda industrializada. Aquí vemos un coche, ¿no? Seguramente que tendréis más ideas que yo del coche, pero esto es un ejemplo que se lo he copiado a un compañero arquitecto. El coche tiene más de 200 piezas que se fabrican en distintos talleres, en distintas naves, en distintas fábricas, ¿no? Y luego, ¿qué hace? Las ensambla y las monta. Pues eso es lo que queremos hacer con las viviendas. Ensamblar, montar y llevarla y ejecutar la obra, ejecutarlas y luego trasladarlas a la obra. ¿Y digamos, cuáles son las bondades de la construcción industrializada? Mayor flexibilidad arquitectónica, control económico, lo que he dicho, tienes mayor control económico porque tú la ejecución la haces en taller, que es muy importante, en fábrica o en una nave, dependiendo el módulo o el panel o la pieza que sea, y tú sabes el coste real. Incluso se puede trabajar a turno, la inclusión de las mujeres se puede hacer efectiva porque estamos en un entorno resguardado, al igual que los jóvenes. La sostenibilidad y la eficiencia energética van a tener que cumplir unos parámetros. Estas viviendas tienen que ser de una clase A. El control de la calidad va a ser superior a la vivienda, casi toda la vivienda de obra tradicional, y la optimización de los procesos y eficiencia. Pero mira, a mí creo que me lo he pasado, ¿o no? Maribel, ¿cuánto más? Ya no. No, bueno, un minutito. Vale, pero para mí lo más importante es que tengamos todos vivienda, pero lo más importante es dignificar el sector. No puede ser que hoy en día, todavía en el siglo XXI, los peones, los encargados, los oficiales, los encargados, los yesistas, los estructuristas, todos los que intervienen en la cadena de valor tengan que estar en unas circunstancias adversas, de calor, de lluvia. Bueno, sabemos todo, calor extremo, lluvia, viento. Es decir, se va a ganar seguridad laboral, en la siniestralidad de la obra. Se va a ganar en dignificar el trabajo, porque se va a trabajar en fábrica, aunque luego es verdad que habrá que montar las distintas en obra, pero no se está a la intemperie durante todo el tiempo sufriendo la climatología tan adversa que tenemos en todas las partes de España. Y bueno, me han dicho que corra, tenemos que cumplir la Agenda 2030, lo que digo, no por tener una capacidad económica menor, no tienes que tener derecho a una vivienda con clase eficiente, no tienes que tenerlo. Y bueno, decía al sindicato UGT, Unión General de Trabajadores, que os necesitamos en este PERTE. Yo como directora del PERTE necesito a UGT. Necesitamos a UGT
porque sin sindicatos no hay una transformación justa, sin sindicatos sí hay progreso, pero no retroceso. Y para mí, daros la enhorabuena por lo que habéis conseguido recientemente, como el convenio laboral, que lo firmasteis hace poco, por la mejora en ese plan de pensiones, por la ley de subcontratación de la construcción, que me ha parecido excelente, y lo que es más, bueno, no sé qué ha pasado. Bueno, y no sé, bueno, que enhorabuena a todos, que os necesito como un agente de la alianza, un agente que ya le hemos dado, como bien he dicho, en el anexo 2 de la gobernanza, están los 2 sindicatos mayoritarios y la patronal, y que, bueno, y que me tengo que nutrir, escucharos a vosotros, y que, bueno, muchas gracias a todos y a todos. Espero no haya cansado. Bueno, me enrollamos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Maribel. Pues ahora Alfredo también traía una breve presentación sobre la perspectiva de la industrialización, como desde traeros también una perspectiva histórica de la industrialización de la vivienda, que quizás os ponga en algún momento, en breve, y luego ya pasaremos a las preguntas. Además, me alegra mucho esta presentación de Maribel, porque una de las preguntas que tenía ya preparadas antes de ver el contenido de la presentación era cómo se había gestado el PERTE en cuanto a colaboración con los agentes, que es algo que ha hablado también Lola en la mesa anterior y que el conjunto de la mesa iba de eso, y me alegro de saber que la patronal y los sindicatos mayoritarios están contemplados, pero luego hablaremos un poquito más de eso. No sé si tenéis localizada la presentación de Alfredo. Yo creo que sí. Y si no, vamos a seguir. Yo estoy aquí llenando vacío ya acústico. Esa es la mía. Yo creo. Esta es la de Chema. La otra. Y además, ¿sabéis? ¿Esta es la primera o la última? La primera. La primera. Como queráis. Pues ala. ¿Puedes cambiarlo o no? Sí, dale, Chema. Sí. Chema, por otro lado, había traído una presentación sobre las tendencias en vivienda a nivel europeo, Vale. que confío en que también sea breve. Porque como es la mesa más grande, pues luego tendremos rato para preguntarnos, pero... Muy bien. Quieras, Chema, muchas gracias. Bueno, primero me siento muy feliz de haber tenido la suerte que me invitáis. Yo lo creo de verdad, en el papel importantísimo de los sindicatos en la vivienda y en la gestión incluso futura de la vivienda. Es decir, lo que está pasando en Europa es que los sindicatos, cuando todo el mundo se llena la boca, ahora todo el mundo repite lo mismo, Viena, que Viena ha sido socialista, y en manos de los sindicatos en Viena está parte de ese trato de que el 45% de la vivienda es vivienda pública, aunque solo el 25% es pública y el 20% es de una empresa sin ánimo de lucro. Entonces, eso muy contento de que me hayáis invitado, y del nivelazo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que se dicen, pero del nivelazo de las mesas que habéis tenido hasta ahora y de la que tenéis mañana, que yo no puedo quedarme porque tengo que dar clase en otro lado. Bueno, me parece que aparece ahí una frase de Saskia Sassen, premio Príncipe de Asturias, es mujer de un sociólogo muy importante, pero es más importante que ella, es una tía súper importante esta socióloga. Lo que quiere decir es, a ver si soy capaz de pasarlo para adelante. No, ahora. Sí. A ver. Apunto ahí. Ahí estás. Bueno, lo que quiere decir es que la vivienda es lo más importante que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Asuntos sociológicos, económicos, hasta sexuales, si queréis. No es un asunto único de vivienda. Dice ella, lo dice como enfadada en un vídeo, no estoy hablando de vivienda, no solo estoy hablando de vivienda. ¿Qué quiere decir? Que en algunas cosas muy poco importantes, como puede ser la prohibición de fumar en interiores, ya nadie las discute. Por supuesto, nadie fuma en interiores en España, en Europa en algunos sitios sí. En las cosas más importantes, la igualdad del hombre y la mujer, pues tampoco nadie la discute, solo algún subnormal se atreve a discutir esas cosas. Quiero decir que el asunto de la vivienda, que afecta a todas las cosas que tenemos, es que igual de lo que estamos hablando es de cuidados de personas mayores y de niños, igual estamos hablando de
mezcla social, lo que dicen los franceses, mixité social. Estamos hablando de equilibrio entre social y laboral, estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de energía, de reducir a cero el consumo o por lo menos a la mitad, con lo cual da la impresión de que tiene mucha importancia este asunto, no es un asunto, digamos, y que podría afectar cuando buscamos pasta para construir vivienda, o vivienda social y vivienda asequible, podría afectar a más de un ministerio. Yo esta mañana mirando en el tren, fijaros si afecta a el Ministerio, por supuesto, de Fomento o de Transición Ecológica, pero también al de Economía. Claro que afecta al de Economía, o al de Hacienda, o al de Defensa, con todos los cuarteles que tenemos, o al de Turismo y los pisos turísticos, al de Sanidad, estamos hablando de cuidados, al de Derechos Sociales, a la Agenda 2030. De manera que si afecta, incluso podríamos pedirle algo de dinero a cada uno de los ministerios. Con que pongan el dinero que nos hace falta, con que pongan un poquito, si va a tocar los cuidados, si va a tocar. Es decir, que algunas personas pensamos que ya no es aceptable hablar solo del número de viviendas, que es lo que le gusta hablar a los políticos y a los promotores. Hace falta 1 millón de viviendas, 600.000. Bueno, a propósito, las cifras, cuando lo digan, son mentira. Y la razón es que no hay un observatorio de vivienda en España. Entonces yo me he encontrado un día en una conferencia diciendo una cifra y de repente a la siguiente semana repetía la que yo había dicho, que me la había inventado. Me la había inventado. Entonces esas coincidencias de que sobraban 1 millón de viviendas y ahora faltan 1 millón de viviendas, cuando menos son un poco groseras. En este momento es un tema vital. Mañana tenéis a un tipo fantástico, Javier Burón, que viene de gestionar la vivienda en Euskadi, después en Cataluña, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y ahora está que tiene un librito muy recomendable, el más serio de todos los libros que hay sobre vivienda. Yo he conocido también estos días, como te mandan de tour por todos los lados a hablar de vivienda, a otro tipo, también otro librito muy importante, a Joan Clos, que fue alcalde socialista de Barcelona muchos años. Y me decía, Chema, es que en la transición, cuando llegó la democracia, cuando nos reuníamos con Felipe, es que pospusimos el problema de la vivienda. Era sanidad y era educación. Y la vivienda se regularía sola. Con lo cual llevamos un pequeñín atraso de muchos años. Muchos años en que la inversión de vivienda no era prioritaria. A mí sí me parece que alguien, hay que decir, que nos están engañando cuando dice que van a suceder, que vamos a arreglar. La inversión en vivienda es del 0,4% del PIB. Perdón, del 4% del PIB. 4%. La inversión del Estado español es del 0,2%. He dicho antes el 1%, es mucho menor, hay que ir a los presupuestos. El 0,2% contra el 4%. Con ese dinero no podemos engañar a la gente diciendo que vamos a crear un parque de vivienda pública como en Viena para regular el mercado privado. No se puede engañar, no es verdad. No se puede promover vivienda con el 0,2%. De manera que tendremos que decir cosas un poquito, digamos, con más sentido. Como me parece que está todo regulado de tiempo, se me acaban las cosas. ¿Qué está pasando en Europa? Pues que en Europa, eso es lo más importante casi que he hecho en mi vida, que ha sido un trabajo de investigación de 4 años sobre 6.000 casos de vivienda europea, de vivienda social europea, que hablan esos son algunos libros, pero el tercero de la segunda fila es ese libro de vivienda social europea, que son viviendas, por ejemplo, son viviendas sociales en Sevilla, al precio más bajo del módulo, donde las plazas, como si fueran cromos, le dejas al de al lado tu plaza para mayores y él que te deje tu plaza de la fiesta, o el otro que te deje la plaza del escape, o que te deje. Eso es vivienda de hace muy poco tiempo, que le acaban de dar una. Pero eso es vivienda social, el premio europeo de vivienda en Bilbao. 70 viviendas con el módulo mínimo, con muchísima. Todo esto es prefabricado. Por ejemplo, vivienda social en el centro de Bilbao, donde pasa el Camino de Santiago, en el antiguo barrio de prostitución. Estas son viviendas para maestros y para la asociación de vecinos de la Cañada Real en Madrid. O estas viviendas son
aprovechando un antiguo edificio industrial, una reconversión de ese edificio. Bueno, yo creo que la primera tanda, para así dar tiempo a que preguntéis cosas, la realidad del proceso de industrialización en vivienda, que era la mesa esta, creo que lo va a contar muy bonito mi compañero que viene ahora, porque he visto algunos dibujos, algunas fotografías, es que los oficios que tenemos en este momento ya no van a valer, si es así, si no hay reconversión absoluta y total. Es decir, en España no es verdad que haya unas empresas constructoras que manejen un equipo fenomenal, que no sé qué. Subcontratan, hay un jefe de obra y un encargado a veces, y el resto es subcontratar a un equipo de chispas, a un equipo de carabisteros, a un equipo de estructuras, a un equipo… Subcontratan desde esa posición, subcontratan las cosas. Ese modelo es el que cambia y de repente eso es verdad, lo que dice la representante de la directora del PERTE, de repente uno se encuentra en un entorno donde hay menos residuos, donde está más cómodo, donde no le llueve, donde no se pasa frío, donde la mujer tiene que pasar de ese 11% de presencia en la construcción, fundamentalmente en cargos administrativos y de gestión, a una presencia que puede estar trabajando, porque son componentes compatibles, abiertos, no en manos de nadie, que cada uno pueda aportar ese componente y enchufarlos en un proceso continuo. Bueno, ya me he enrollado, me parece que me he enrollado el tiempo, me he enrollado un poco de más, perdonad. Ibas bien. Muchas gracias, Chema. Esta última imagen es de Brasil, una casa en 15 días, un proceso de viviendas, del mayor concurso de vivienda social en Brasil, que se hacía en 15 días las viviendas, hace ya algunos años. Fíjate. Muchísimas gracias, Chema. De 18 meses a 15 días, casi nada. Pues a ver si ahora ya disponemos de la presentación de Alfredo con esas… Además, ahora que Chema ha abierto boca diciendo que eran unos dibujos fantásticos, como no la podamos tener, va a arder Troya. Ya avisamos. Quiere meter más presión, ¿sabes? Yo estoy metiendo presión al fantástico equipo técnico para que aparezca esa presentación, que igual no está enviada. De entrada, sí. Pero sí. De entrada es difícil estar al lado del señor Laporta, porque es un grande que no produce bloques Zebra. Primero, daros las buenas tardes a todas las compañeras y compañeros de UGT. Gracias por invitarnos. Me siento juego en casa, ¿de acuerdo? Cosa que no siempre pasa. Como arquitecto, esto no suele suceder, ¿no? Ya tendremos ocasión de hablar sobre ello. No sé si finalmente voy a tener la presentación o no. Había por ahí un PDF. Pero bueno, lo puedo hacer sin el soporte. Vital. Hola. Un segundo. ¿Voy haciendo alguna pregunta? Bueno. Sí. A ver, si quieres, Alfredo, si no, por dar marco, si quieres contar un poco de qué va a ir la presentación o voy pasando ya alguna pregunta. Voy pasando ya alguna pregunta. Bueno, primero, gracias a Rubén, de hecho, por dar un enfoque a esto, ¿no? Es un tema verdaderamente apasionante, nos lleva implicados. Podríamos estar aquí haciendo casi un congreso, como se hizo hace un siglo, para debatir sobre la vivienda, ¿no? La vivienda, por cierto, junto con la ciudad, es el soporte de la actividad humana. Aquí es verdaderamente difícil no decir obviedades. Yo voy a decir unas cuantas, y todas las que vamos a decir, pero esa suma de obviedades hace que verdaderamente sea un tema complejo, ¿no? Nosotros como arquitectos formamos parte del proceso y nos dedicamos a intentar simplificar y poner un poco de orden, pero muchas de las variables que aparecen sobre la mesa vienen impuestas, entre comillas, porque vienen por conductas sociales. Pues yo quiero tener una vivienda, pues viene porque es un negocio, viene porque es un proceso complejo, que empezó hace muchísimo tiempo, no es de ayer ni de antes de ayer, ¿no? En la presentación, que no sé si está… Bueno, no, vamos a empezar. Lanzamos alguna pregunta y luego volvemos al mundo presentación. O sea, quizás por continuar un poco con esta fila o esta serie de primeras intervenciones como con mayor tiempo, Sergio, si te parece, ha hablado Chema del tema de hecho ha dicho literalmente, no sé si literalmente, pero ha dicho los oficios tal como están ahora ya no van a valer si siguen ahora. Yo quería preguntarte sobre qué virtudes o qué aspectos a nivel laboral, a nivel de seguridad en el trabajo, a nivel de derechos laborales, como sabes, el sector de la construcción a nivel de índice de siniestralidad
es el sector con una mayor siniestralidad y una mayor siniestralidad mortal en particular. O sea, que quería preguntarte qué virtudes, además de las que ya ha dicho Maribel, que ha dicho unas cuantas, pero cómo crees que la industrialización del sector de la construcción y de la rehabilitación, que eso no lo ha dicho, pero ya lo voy metiendo yo por si acaso, se pueden dar, en particular desde tu punto de vista de UGT FICA. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí a estas horas, que son nos ha tocado la peor hora, una hora taurina. Todas son la peor hora. Las 5 Después de la comer tarde, es la peor hora. La primera hora es la peor hora. Hora taurina, como dice un compañero. Y bueno, yo no estoy de acuerdo. Primero, no estoy de acuerdo con lo de que se van a acabar los oficios. Van a cambiar. No, van a cambiar. Muy bien, Eso vamos a polemizar. primero, porque el tema de la industrialización yo creo que ha venido para quedarse, que va a ser un ítem más para que podamos tener vivienda, perfecto, pero que la construcción tradicional va a tener que seguir existiendo. Eso está claro. O sea, la vivienda industrial nos va a ayudar a que tengamos viviendas o que se puedan tener viviendas, sobre todo vivienda social, porque bueno, yo creo que está más enfocada, desde nuestro punto de vista, yo creo que está más enfocada a la vivienda social. Nosotros, ahora mismo, el tema de la industrialización, perfecto. ¿Por qué? Porque evidentemente puede ser un menor riesgo. El riesgo está clarísimo, no tienes que trabajar a la intemperie, no puedes trabajar con frío, con calor, estás más controlado porque estás dentro de una fábrica, porque al final no deja de ser una cadena de montaje de lo que vamos a hacer. Se puede incluir que puede llegar pues eso, las personas a las que estamos buscando que vengan al sector, que es lo segundo que nos falta, bueno, lo principal, que es la falta de mano de obra. Si podemos conseguir que vengan pues, mujeres, sobre todo, que lo ha dicho el compañero, estamos en un 11,4% de trabajadoras en el sector, que vengan personas, tendremos que tirar de trabajadores inmigrantes, de trabajadores parados de larga duración, porque las casas hay que construirlas. Aquí hemos estado hablando toda la mañana y toda la tarde de construir, cómo se construye, pero yo ahora voy a hablar de mi libro, es decir, y de los que tenemos que construir, y que los que tenemos que construir somos ahora mismo en el sector, estamos 1,5 millones de trabajadoras y trabajadoras que son los que tienen que sacar esto adelante, y falta mano de obra. Y luego, el tejido empresarial también está muy atomizado. Estamos hablando de 145.000 empresas. Cuando hablábamos de subcontratistas, perfecto, sí, los hay. Hay empresas grandes, pero el 85% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. Claro, ahí es donde estamos hablando de las subcontratas, de mano de obra. Nosotros, evidentemente, todo lo que sea reducir la siniestralidad, evidentemente, va a estar ahí. Nosotros ahora mismo, la semana pasada, firmamos el Convenio General del Sector de la Construcción, con yo creo que unas subidas interesantes, un 4,5, 4,05 para este año y el año que viene un 3,025, lo que es tablas salariales y plan de pensiones. Y en esa firma también incluimos que vamos a crear una mesa para intentar atraer el talento, no me gusta la palabra talento, intentar atraer trabajadores y trabajadoras al sector, para lo de larga duración, mujeres, inmigrantes, a ver cómo regularizamos los inmigrantes que están trabajando aquí en España sin permiso de trabajo. Y yo creo que uno de los temas que también tenemos que tener en cuenta es esa construcción industrializada la tenemos que incorporar a nuestro convenio del sector. Ya lo tenemos porque ahora mismo es, entre comillas, residual, porque no hay mucha. Ya lo incluimos hace 3 años en el artículo 4 del ámbito funcional, que todas las empresas de construcción industrializada estén bajo ese paraguas de nuestro convenio, el convenio general. Y algunos de los oficios que ahora, como bien decía Chema, que ahora pues, van a venir nuevos en esa fabricación. Ahí nosotros tenemos la experiencia, y ya la experiencia de hace más de 33 años, desde el primer convenio que data del año 92, tenemos la experiencia de la Fundación Laboral. Ahora Javier, pues ahora nosotros llevamos 32 años trabajando codo con codo, la Fundación Laboral, órgano tripartito, donde estamos CNC, Comisiones del Hábitat y UGT FICA, donde funcionan, donde tenemos formación y donde se estamos gestionando toda la formación y toda seguridad y salud que tiene que tener una persona que entra a trabajar en una obra.
¿Qué pasa ahora? Pues ahora tendremos que definir esos oficios que vienen, que son los nuevos en construcción industrializada, lo que tienen, lo que no tienen de hacer, y le daremos esa formación. Tenemos un libro segundo del convenio que te dice seguridad y salud desde el peón hasta el último trabajador que entra a la obra. Y luego unos anexos donde en el anexo le estamos metiendo todo la parte de la formación, lo que tienen que saber. Pues ahora eso es importante, que este PERTE, de industrialización, también nos tenga en cuenta ese tema. ¿Por qué? Porque ahí va a ser muy transversal. O sea, no solo estamos hablando de trabajo, estamos hablando de formación, estamos hablando de inmigración en el caso de que tengamos que echar mano de trabajadores inmigrantes. Entonces, yo creo que es importante que tengamos eso en mente para poder desarrollarlo. Y, evidentemente, todo lo que se ha puesto aquí encima de la mesa, totalmente de acuerdo. Y siempre que la construcción habla dos patas, una tradicional y otra industrializada. Y si somos capaces de gestionarlo bien y que sea capaz de evolucionar para que tengamos viviendas, pues perfecto. Sergio, una duda, o sea, casi como repregunta. O sea, estáis ahora en el proceso de generación de estos nuevos oficios, de la negociación. O sea, no sé si habéis empezado ya ese proceso o vais a... Estamos en ello. Ahora hemos cerrado el convenio, pero bueno, el convenio no es algo que muera hoy, el convenio es vivo, o sea, se puede ir modificando, pero lo que queremos es que esas modificaciones, pues que tengamos todos, que estemos de acuerdo en que primero que seamos el sector de construcción el que pilotemos eso. ¿Por qué? Porque la construcción al final, por mucho que lo fabrique aquí, yo lo tengo que montar en una obra y tengo que tener una formación y la obra tiene que existir como tal, donde vayan a ir esos módulos. Al final es un Lego. El Lego yo le fabrico en una fábrica y yo llego y lo tengo que montar donde esté el... Y ojo, yo digo que para montar ese Lego se necesitan otros servicios que también hay que hacerlo. O sea, cuando tú montas, aquí está hablando el compañero antes de la promotora de lo que se tarda, lo que se tarda en edificar, pero también previamente hay que canalizar esos servicios, el agua, la luz, el alcantarillado, y luego llegar y poner la construcción industrializada. Luego, si queréis, hablamos de rehabilitación, que también es otro punto. Genial. Pues también, teniendo en cuenta que aquí hay muchos delegados, muchas delegadas de UGT, también es un tema importante ser conscientes de que el convenio de la construcción es un tema que ahora con el mundo de la industrialización puede evolucionar y que hay que estar al tate para saber un poco cómo evolucionan esos nuevos oficios, esos nuevos puestos. Alfredo, ya está la presentación, la veo en pantalla, pero como ha hablado Sergio tanto del tema de la formación, de la necesidad de mano de obra, por ir al tema, vamos a darle paso a Javier, porque también es como bastante relevante y está como muy bien enlazado. ¿Cómo evoluciona, cómo estáis planteando desde la Fundación Laboral de la Construcción este nuevo paradigma que decía Maribel vale, vamos a introducir un nuevo modelo de construir, un nuevo modelo de rehabilitar, idealmente? ¿Cómo os lo estáis enfocando desde la Fundación Laboral? Bueno, muchas gracias. Lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación que nos cursa UGT a la Fundación, en concreto a mi persona, a participar en este tipo de jornadas que consideramos que son muy, muy importantes pues, para avanzar y entender, ¿no?, que es todo esto de la construcción, sobre todo industrializada, no tanto rehabilitación, que bueno, lleva ya más tiempo en marcha. Y lo segundo, dejarme que me ponga las gafas, que los que conocemos quién fue Spinetti y Chema el panadero, ya empezamos a tener algunos problemas con la vista. Bien, nosotros en la Fundación llevamos tiempo analizando bueno, podríamos decir fenómeno de construcción industrializada. Llevamos tiempo en reuniones, en algunos estudios, proyectos, intentando entender un poco cómo avanza este tipo de construcción. Y la verdad es que es difícil, porque hay quien te dice, lo hemos visto en este rato, es más barata, es más cara, es más rápida, es más lenta, es más segura. Muchísimas variantes, muchísimas variables que es difícil de determinar. Nosotros al final lo dejamos, en la Fundación nos dedicamos a formación, a empleo, ¿verdad?, también a seguridad, y estamos intentando ver pues, qué necesidades de formación pueden estar emparejadas en estos nuevos procesos. Llegamos a la conclusión de que hay distintas velocidades. Es verdad que tenemos una construcción que es, digamos, de oficio tradicional en entorno industrializado,
Es decir, tenemos los mismos alicatadores, los mismos fontaneros, los mismos electricistas que intervienen en una suerte de fábrica montando de forma diferente a como lo harían en una obra, pero sigue interviniendo un poco las mismas competencias en ese momento. Luego tenemos empresas que ya tienen pues, una parte mucho más robotizada. Es decir, hay robots que están controlados por humanos que hacen algo, ¿verdad? Pues a lo mejor hacen un alicatado o hacen una pintan o lo que corresponda. Y luego, bueno, el no va más de la industrialización, que yo diría que es la impresión 3D, que ya se están viendo también impresoras tremendamente grandes. Yo conozco en concreto una de Las Palmas, de una empresa que se llama Ibocons, que es increíble, o sea, ya te hace directamente el edificio. Y ahí sí que obviamente, bueno, estamos hablando incluso del albañil 3D, del dosificador, otro tipo de perfiles que van a intervenir ahí, ¿no? Pero bueno, si nos centramos, que yo creo que es lo que a día de hoy tiene más recorrido, que quizás es la primera parte, ¿verdad? Que no está tan industrializada ese proceso, estamos hablando de ese perfil todavía tradicional, ¿no? Del oficio tradicional, que ejecuta su labor en una fábrica, pues nosotros hemos detectado, bueno, que hay competencias, pues de, bueno, BIM, por supuesto, va a ser tremendamente importante, no solo la parte de fabricación, que ya lo es, sino también la parte de instalación en obra. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la prefabricación, que ya se ha mencionado, por supuesto, y esa ya no es de ahora, es de hace mucho tiempo, ¿verdad?, que se hacían esos elementos prefabricados en hormigón u otro tipo de materiales. Tenemos la logística, por supuesto, llevar ese tipo de módulos, son módulos voluminosos, tienes que transportarlos en un tráiler, en un camión a la obra, los tienes que coger ahí, elevar e instalar, eso hasta a día de hoy no sucedía, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener también en cuenta en cuanto a la competencia. Sostenibilidad, todos esos módulos tienen que encajar perfectamente para que luego no haya pérdidas de calor y tienen que estar construidos con, lo decías tú, ¿verdad, Maribel? Con una calificación energética determinada que va a haber que respetar. Competencias transversales, va a haber que trabajar en equipo, con elementos innovadores, con nueva maquinaria que va a haber que aprender. Y por último, es verdad que va a haber que la seguridad parece que mejora, pero también vamos a tener que tener en cuenta esa seguridad en entornos industrializados, porque vamos a sustituir unos riesgos, pero a lo mejor tenemos otros que tendremos que también considerar en la propia formación. En la Fundación, desde luego, contamos con formación para lo que es estandarizado, tenemos para baños, industrializados, módulos prefabricados, hormigón. La dificultad que estamos encontrando es que pasa como un poco, también lo mencionabas tú, cuando se hace un coche. Seguramente SEAT no construya o fabrique un coche exactamente igual que lo haga ahora una compañía nueva como Sebro o como lo hace Tesla. Entonces, cuando tú quieres dar formación a esas personas, tienes que tener en cuenta de forma muy precisa cuál es el sistema que se va a introducir. No es lo mismo poner un panel, imaginaos, autoportante que fabrique, yo qué sé, ACS, que lo haga Dragados. Seguramente sea diferente. Entonces eso tendremos que tenerlo en cuenta y sería muy importante tratar de conectar el sistema que se vaya o se va instalando con la necesidad concreta de cada una de las personas que van a intervenir en ese proceso. Porque si no vamos a estar dando formación que a lo mejor no se corresponda con lo que va a suceder luego en la fábrica y luego en la obra. Y bueno, yo creo que para iniciar... Genial, muchísimas gracias, Javier. Pues llevamos aquí un rato ya viendo la fantástica primera diapositiva de la presentación de Alfredo. Ahora sí, si quieres, para cerrar este primer round. Buenas tardes de nuevo. Ojalá en la política que tenemos sobre la mesa hubiera este papel de un moderador, ¿no? Y digo, usted habla estupendamente, pero ahora corto yo, ¿no? Bueno, creo que ahí se ve una foto con la que quería comenzar, porque esto lleva mucho tiempo en la mesa, ¿no? Podríamos hablar de las medidas higienistas en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco, como vivíamos, es una historia muy larga, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto es que esta foto es una foto que podéis, bueno, hay muchísimas, ¿no? Esta es una foto de 1900 en Canadá, donde vemos ahí pues un poco un concepto de la vivienda accesible. Esto es una vivienda accesible. Se puede subir, claro. Es una imagen que nos sorprendería, ¿no? Ahora nos sorprende que alguien fume en autobús, coño, pero ver una gente aquí subida, unos ciudadanos, unas amas de casa. Bueno, pues esto eran las condiciones sociales en los años 1900, ¿no? En Canadá. Ahí se ven unos entramados de madera, que son unos elementos
que se trabajaban en las herrerías, elementos longitudinales que se trabajaban en estructuras, entramados 3D, y que hoy en día, 125 años después, en Canadá, que esto es una cultura, siguen talando árboles, utilizan todos los mecanismos de la tecnología, la modelización inteligente de los edificios, la inteligencia artificial, la robotización, y siguen haciendo casas con entramados de madera, que por cierto, hasta que se muestre lo contrario, en Canadá es lo más eficiente desde el punto de vista económico, a todos los niveles y por supuesto a nivel ecológico, ¿no? Claro, esto es 1900, ¿no? Las consecuciones sociales no vienen gratis, todos sabemos de dónde vienen, ¿de acuerdo? Yo antes dije que yo juego aquí en casa, no siempre me toca jugar en casa, a veces juego fuera, y otras veces juego muy fuera, ¿de acuerdo? En mi profesión, nuestra profesión, pues nos toca esto, ¿no? A veces las preguntas incómodas, hemos estado hoy que nos salían 50 preguntas incómodas, ¿no? Que nadie quiere oír. Esto, Daniel Beiras, un histórico del bloque nacionalista galego, que hablaba un poco de estas cosas, yo siempre me quedé con una cosa que decía, esto es un enredo selvático, en galego, un enjedello selvático, ¿no? Y es que esto es así, el tema de la vivienda es un enredo muy complejo, con un nivel de variables complejísimas, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que hará unos años después por cierto, de la creación del Partido Socialista Obrero Español y de UGT, allá por el 1870 y algo, o sea, unos años antes de esa foto que veíamos, como 15 años antes, hubo una orden, lo voy a real bien, una real orden que instaba a Madrid y a Barcelona a construir viviendas para los pobres con un alquiler reducido. 1853. Había un señor, el señor Villalón creo que es, lo podría ampliar, ¿no? Por supuesto, ya en el 1900 se hablaban de, voy a ir diciendo una serie de herramientas, de llaves que abren puertas, que siguen siendo las mismas, no han cambiado y lo vamos a ver. Con independencia de quién era el propietario, quién hizo la llave, las llaves están aquí, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Se hablaba de exenciones fiscales, de ayudas y préstamos a bajo interés. Esto es Alfonso XIII, ¿vale? En los 6 meses que le tocó estar. Bien, allá por el 1911 hoy hablamos de la ley de casas baratas, ¿no? Claro, yo es que, para mí no para mal, soy de León, por cierto, voy leyendo mi currículum, que es como más interesante, ¿no? Leyéndolo por mí y sin contar lo que no viene a cuenta. Yo procedo de León, mi familia paterna procede del Bierzo, familia minera, ¿de acuerdo? Y yo conozco las casas baratas, ¿de acuerdo? Esas casas, aparte de ser baratas, eran malas, ¿vale? Y no aportaban dignidad alguna al trabajador. Era porque estos trabajos tienen que vivir en algún lado, ¿no? Hace aproximadamente un siglo, un poco por conectar con el objeto de esta charla o de esta presentación, voy a intentar ser brevísimo, veremos que había una necesidad de establecer unos parámetros, ¿no? Porque había una necesidad, estamos hablando de un periodo de gran emergencia, una acción devastadora de la guerra, ¿vale? Pongámonos en una imagen de estas que vemos ahora en el telediario de Gaza, por ejemplo. Bien, pues esto pasó aquí en Europa, ¿vale? Nadie nos va a dar a nosotros lecciones de qué pasa aquí y cómo se hace, porque lo hemos hecho todo el mal del mundo, habido y por haber. Y allá por el año 1925, en un periodo entre guerras, que no se sabía lo que se iba a preparar, pero se estaba preparando, se estaban haciendo experimentos, ¿no? Estos eran viviendas experimentales donde se empezaba a trabajar con elementos que hoy reconocemos, que los veremos. Pues elementos que ya no eran solo lineales, sino que eran pues, paneles, es decir, sistemas de 2D, que acababan conformando volúmenes y vemos imágenes. Se llegaron incluso a generar como trenes que transportaban viviendas prefabricadas enteras, ¿vale? Pero siempre con un criterio de la época, ¿no? Que era, bueno, son viviendas baratas, esto es para obreros, pensemos en qué era un obrero en 1925, en la Alemania o en Stuttgart o en Burdeos. Era un segunda clase, era un outsider, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues esto seguía, estaba ahí. ¿Por qué esto no triunfó? Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Las experiencias, si hiciéramos esto con una inteligencia artificial, podríamos sacar una foto ahora para lo del PERTE. Digo, mira, ¿cuáles eran las condiciones laborales de esos trabajadores? ¿Cómo funcionaban? ¿Cuál era su seguridad? ¿Qué pasaba cuando iban al trabajo, cuando volvían, cuando comían? Cuando tenían que... es que comían en la obra, claro, si no podían volver, porque iban andando, no tenían coche. En los años 20
Si hacemos una imagen, que es una cosa que a nosotros nos trasladan en la Escuela de Arquitectura cuando arrancamos, nos ponían una foto de 1925 y un coche de 1925, ¿no? Claro, no entendíamos, ¿no? Qué ha pasado con el coche y qué pasa con la vivienda, ¿no? Por supuesto, son imágenes que se van a repetir, no deja de ser un entramado, pues una opción de racionalización de los sistemas, unos paneles que pretendían hacer. Esto era lo más puntero que existía en 1925, 27. Y esto que vemos aquí es una obra Patrimonio de la Humanidad, de la UNESCO, por cierto, en el 2016, creo que es, o 2006, bueno, no es importante, pero que hemos tardado muchísimos años en reconocer que estas viviendas, que son del año 27, en Burdeos, por cierto, con una iniciativa de un promotor particular que cogió un arquitecto de profesión, que no de formación, llamado Le Corbusier, que os sonará, le encargó hacer 150 viviendas para sus obreros de esto. Bueno, al final el tío de las 100 hizo solo 51 porque quebró, ¿vale? Mala experiencia como promotor, pero bueno, es que hay promotores que quieren hacer las cosas bien, ¿no? Estas viviendas, por supuesto, forman parte del patrimonio arquitectónico, se han ido rehabilitando y están hoy en pie, pues un poco de milagro, porque han sido restauradas, ¿no? La rehabilitación supone esto, hay que invertir. La vida útil de los edificios no es infinito, ¿no? Cuando dicen aquí, vamos a hacer una cosa a 30 o 40 años, una hipoteca. Bueno, pues la vida útil de un edificio de hormigón son 50 si no haces nada. 50, imagínense. Un señor aquí que quiere una vivienda en propiedad, ¿verdad, Chema? Se compra la vivienda y dentro de 10 años se te cae la casa. Aluminosis del año 70. Esto no sé si me hace caso. Bueno, sí. Esta es un poco la imagen de la ciudad, de hoy en día, de esa imagen que aportaba, ¿no? Las viviendas crean ciudad y esto es muy importante entenderlo, que no es solo la vivienda. Por supuesto, en aquellos años, y esto voy a hacer una especie de corte, hablaban de dos parámetros fundamentales, ¿vale? El paradigma era la superficie y el coste por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Había que medir esto, había que hacer viviendas económicas bajando el módulo por metro cuadrado, ¿vale? Como diciendo, en el momento que estos pobres obreros tengan más metros cuadrados, nos va a costar esto más, claro. Pero bien es cierto que, y se llegaron a definir un concepto que lo llamaban existence minimum, que era como la mínima vivienda en la que uno puede vivir. Y encargaron a grandes arquitectos donde alguien, pues, ¿cuál es el espacio mínimo en el que uno puede vivir? Hombre, yo viví en un dúplex de 19 metros cuadrados, o sea, 9 más 9. Menos que eso ya, pero es que esos parámetros, fijados en las normativas, por ejemplo, de las viviendas que se hacían en Alemania con dinero público, es que decían, bueno, pues las viviendas, pues venga, si es de un dormitorio, pues 48 metros cuadrados, si es de 2, 68, 3, 100, y si son 4, 130. Esos parámetros decían, bueno, pero una de las viviendas que sea de 20 metros cuadrados. Joder, 20 metros cuadrados. ¿Quién los viera ahora, no? En muchas de las habitaciones, ¿no? Y una altura de 3,50. Es decir, esos parámetros se han trasladado un siglo después en otras muchas actividades. Los coches son más grandes. Nadie mete ahora un 127. Es que ya no hay 127. Yo me voy a comprar un coche, los coches crecen. Pero sin embargo, en el tema de la superficie, como era un tema ahí. Pero claro, es que los costes hay que verlos desde otro punto de vista. Y esto tiene que ver con la dignidad. Aquí, por ejemplo, cuando se generaron estos modelos, pues era una vivienda para una familia obrera, no vivían en 20 metros cuadrados, ni en 30 ni en 50, porque es que no se puede vivir, no se puede generar una estructura familiar de 1, 2, 3, 4 o 5 personas, es independiente, ¿no? Claro, estas imágenes que vemos ahora, pues de una ciudad jardín, en el año 25, que han pasado muchos años, ¿no? Claro, había experiencias, y claro, yo veo aquí una imagen, digo, coño, las viviendas que hacen ahora mismo en Marbella, porque son de este estilo, ¿no? Ha pasado un siglo, ¿no? ¿Se puede hacer vivienda digna? Por supuesto. Se pueden utilizar herramientas. ¿Cuáles eran las ventajas que tenía ser obrero y trabajar aquí en la construcción? Pues a lo mejor no muy grandes. ¿No? No eran muy grandes. Ese es el problema. Y se llevaba a parametrizar. Pues venga, tanto, vamos a hacer un ábaco y esto como si fuera una fórmula matemática a corto. Vale. Voy a pasar unos años después, ¿vale? Esta vivienda es del año 47, es un paradigma de arquitectura, unos arquitectos americanos en California deciden hacerse una vivienda utilizando herramientas de la industria, ¿no? También entramados básicamente metálicos, sistemas que enlazaban tal y cual, y luego unos paneles,
y ya estaba, ¿no? Unos vidrios. Vale, el coste de esta vivienda en su momento era una décima parte de la construcción tradicional en Estados Unidos, o sea, $10 por metro cuadrado. Claro, esto del coste es muy importante porque la industrialización tiene que entenderse así. Si se consigue una reducción de coste, puede estar bien, ¿no? Esta vivienda es una vivienda museo que, por cierto, la han tenido que restaurar porque casi se quema con lo de los incendios por culpa del cambio climático que el pato Donald, perdón, que Donald Duck Trump no entiende. Bueno, pues esta casa, que lleva en pie desde el año 47, casi se quema, y por cierto, se quemaron varias piezas de grandes arquitectos que nos pertenecen a todos, por cierto. Bueno, yo aquí veo una vivienda digna por $10 el metro cuadrado. Joder, estos arquitectos, que no eran tontos, se la hicieron para ellos, porque era una vivienda experimental, ¿vale? Sigue todavía en pie. Y voy acabando ya. Ahora voy a contaros una cosa. Cuando pensamos en hacer algo barato, a toda pastilla, con gran escala, la prefabricación, la industrialización, necesita una economía de escala, ¿vale? No vale para una vivienda. Hay que hacer muchas viviendas. ¿Os vale China, por ejemplo? ¿Ven? Yo no iría a vivir a China ni de broma. Pero bueno, dicho esto, pensad que esto es un sistema ya 3D de unos módulos, ¿no? Que era un poco lo que comentaba, ¿no? Pero claro, los tíos ya han mejorado, ya son casi neoliberales, unos comunistas neoliberales, que hacen las cosas, claro, cada vez mejor, ¿no? Tienen una burbuja inmobiliaria, por cierto, también muy gorda. Y yo he traído el ejemplo de una empresa nacida como en el 2006, ahí esto va todo como muy rápido, ¿no? Y dijeron, ya está, tenemos unos módulos, lo construimos, como las viviendas tienen que entrar en un módulo porque los llevamos en barcos y etcétera, pues ya esas son las medidas de la vivienda. Pero hacemos que una pared se doble y se pliegue como si fuera una cajita, y esto ahora lo apilamos y generamos. Claro, pero es que esto en manos de unos chinos, claro, es que ya están pensando en esto, ¿no? Venga, pues ya metemos barcos enteros, lo transportamos. Esta empresa ya está en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y como construyen a gran escala, y esto lo podéis ver, esto es un edificio hecho en el año 2021, fue fabricado en 11 días, los módulos, y se monta, que se puede ver el vídeo en internet, lo iba a traer hoy, pero bueno, debe haber problemas con los virus y esto, porque claro, es que es de China. Entonces los vídeos en China, si entras ahí, a lo mejor te salpica algo. Y se montó en 28 horas, un edificio de 11 plantas. Pero claro, es que los chinos no paran, o sea, se les queda pequeño, claro, ellos tienen ahí 1000 y pico millones de tíos funcionando, entonces lo hemos visto, ¿no? Son unas imágenes que enlazan con el año 25, ya estoy acabando. ¿Ven? Son unos módulos que prometen un espacio alucinante, buenísimo, estupendo, y lo montan. Pero esto, claro, puesto en el entorno de una ciudad, ahí vemos a los pobres chinos trabajando, bueno, ahí vemos el edificio terminado, genera una imagen en la ciudad, ¿vale? Ya, por supuesto, no se conforma con 11 plantas, ya están haciendo torres. Esto es un modelo que tienen, que lo puedes comprar. Deciros que en Estados Unidos el coste, no estamos hablando de urbanización, no costes de administración, ahí en China las licencias urbanísticas son mucho más ágiles que aquí, el planeamiento también, porque es a golpe de decreto, está en $928 por metro cuadrado, ¿vale? Claro, fabrican a toda pastilla, es decir, hace falta un volumen muy alto de repetición, ¿vale? Esto es una imagen del nuevo hospital de Málaga, ¿vale? Una super mega infraestructura hospitalaria que solo se ha podido plantear su ejecución en el sentido de poder generar unos componentes que van a ser fabricados en un entorno cercano para poder enchufarlos, ¿no? El concepto de cosas que fabricamos, pueden ser un cuarto de baño, puede ser que lo fabricamos en un sitio, llegamos y lo enchufamos. Y van a hacer 837 habitaciones, fijaros la escala ya, 837 habitaciones de hospital, llego, las enchufo a un pasillo que también viene prefabricado, consultas externas, 31, 61 boxes, 80, o sea, hacen boxes, hacen quirófanos, consultas, etc. Y acabo. Por favor. Ahora sí que acabo. Bueno, pero ahora os voy a enseñar yo lo que entiendo yo por vivienda digna, ¿vale? Esta es una vivienda del año entre el 67 y el 73, en Barcelona, ¿vale? Yo cuando pienso en una vivienda digna como arquitecto, para unos señores que colocan pladur, yo veo esto. Yo me veo viviendo ahí. Claro, estas viviendas en ese año era una especie de cooperativa de 6 bloquecitos del Banco Urquijo, ¿de acuerdo? De
unos señores que hicieron para sus clientes unas viviendas de una calidad extrema, ¿vale?, para la época, y que debería hacernos reflexionar de qué es lo que queremos para todos. Cuando hablamos de vivienda digna, yo por eso no quiero hablar de vivienda social. ¿Qué es social? Social somos todos. La sociedad es un todo. Yo esta vivienda la quiero para mí y la quiero para un señor que viene de Marruecos a recoger fresas. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos mejorar? ¿Por qué no podemos aumentar los ratios y olvidarnos de esas dos variables? Que, por cierto, cuanto más pequeño son el módulo, más caro es construir, ¿vale? Y luego ahora ya me reservo para hablar y comentar lo que queráis. Gracias. Genial. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, llevamos ya la mitad de la mesa, hemos hablado mucho de vivienda industrializada y además no se oye ni una voz. O sea que Gracias. Solo se han oído 2 teléfonos móviles, ahora el tercero. Fantástico. Muchísimas gracias a toda la gente que estáis por aquí a estas horas de la tarde ya. Maribel, hemos hablado bastante de industrialización y diría que hemos hablado 100% de obra nueva. Yo he dicho que a lo que yo lo que trabajo más es el tema de la rehabilitación. Quería preguntarte si el PERTE de la industrialización va a tener alguna pata o tiene en mente el tema de la rehabilitación, cómo lo queréis afrontar. Ya hay proyectos europeos que esa construcción de componentes, o sea, al final, esos módulos de fachada que se producen, ya hay proyectos europeos que están ejecutando en el Estado español colocar esos módulos de fachada en edificios existentes, sobre todo muy aplicable en viviendas del Instituto Nacional de Vivienda, de la Obra Sindical del Hogar, que son viviendas bastante similares. No solo eso, sino además de las viviendas industrializadas que planteamos, que muchas veces nos imaginamos, como este caso chino que planteaba Alfredo. Por cierto, Xi Jinping va a estar súper enfadado con todo lo que has mencionado. Sí, esperemos que no se traduzca la presentación. Pero esa vivienda nueva, no en una parcela limpia, sino viviendas industrializadas también en los espacios, en los resquicios que siguen quedando en las ciudades, que a veces hablamos de necesidad de aumentar la edificabilidad de los edificios ya construidos, pero hay mucho solar en las ciudades, en el tejido consolidado, que no está aún consolidado, y hay proyectos como ATRI de Estradel 3 que lo está desarrollando. Entonces quería quizás que nos plantearas si el PERTE aún se está planteando como esos otros aspectos de la posible industrialización de rellenar huecos, rehabilitar, etcétera. Por supuesto, la industrialización, la construcción industrializada va tanto para la rehabilitación, es que es esencial rehabilitar los edificios o las viviendas unifamiliares, como la obra nueva. Todos los proyectos que se financien no van a dar distinción, no va a haber distinción entre obra nueva o rehabilitación. Bueno, habrá distinciones técnicas, pero el PERTE abarca todo, abarca la vivienda unifamiliar. Yo que soy de un pueblo de la provincia de Badajoz, también tiene que haber viviendas unifamiliares, tiene que haber viviendas plurifamiliares, tiene que haber todo aquello que demande la ciudadanía. Y por cierto, va a ser vivienda asequible. Se va a hacer vivienda social también, pero la vivienda mayoritariamente va a ser asequible porque las empresas o pymes que tengan, digamos, acceso a la financiación, la capitalización, tendrán más, digamos, financiación si es para vivienda asequible que si es para vivienda privada. Pero siempre estamos hablando de vivienda asequible y también cuando seamos promotores, vivienda social que no se va a vender, como ya hemos hablado, bueno, como se habla tanto. Entonces, quédate tranquilo, que va todas las ayudas, subvenciones, financiaciones y todo lo que estamos trabajando es para la rehabilitación. De hecho, el otro día estuve con unos compañeros tuyos que me han enseñado un edificio, creo que es Barcelona. Bueno, Barcelona va siempre un poco más adelantado que algunas ciudades y lo han rehabilitado con industrialización totalmente. Y vamos, es todo. Es que a lo mejor ha sido error mío no haber puesto una imagen de una rehabilitación industrializada. Genial. Muchísimas gracias, Maribel.
Y luego una última pregunta que tenía también en mente, a raíz de lo que has mencionado, de esa primera mesa de agentes del sector, que hablabas de la patronal, de UGT, de comisiones. Sí. A lo largo de estas jornadas han ido saliendo muchos otros actores. Bueno, ahora Chema y Alfredo, Sí. en cierto modo, o por serlo, pero hablaban de los arquitectos, de los IMSS, etcétera. No sé si los colegios profesionales también se tienen en mente. Se ha hablado de las Housing Associations a lo largo como de esas promotoras sociales de vivienda pública o de vivienda, si son todo agentes que tenéis en mente ir incorporando. O sea, ¿cuál es un poco la idea de la progresión de este PERTE respecto a la gobernanza? La alianza, que como ya he dicho, se puso en el anexo 2 de la gobernanza del PERTE. Como he dicho, entran todos los agentes, todos los actores involucrados desde que se tiene la idea, quien tenga la idea, es decir, el arquitecto, el ingeniero, el promotor, el constructor, las casas de control y laboratorio, evidentemente la Fundación Laboral de la Construcción, las universidades, es decir, va a entrar todo el mundo. En la alianza va a estar todo el mundo. Mira, un ejemplo de un grupo de trabajo que estamos haciendo que a escala menor, pero que puede participar cualquiera, lo he abierto, es las normas UNE. Las normas UNE, estamos normalizando lo que es la construcción industrializada, que no hay nada, es decir, no tenemos todavía un concepto, lo estamos trabajando. Bueno, pues por ahora hay 120 actores, no os podéis imaginar cómo son las reuniones, de verdad, no lo podéis imaginar lo que duran las reuniones. Entonces, se puede apuntar cualquier persona, es decir, cualquier asociación, cualquier empresa privada, sea pequeña, sea mediana o sea entera. Y todo es concienciar, llegar a un consenso para que hagamos lo mejor que podamos hacer la construcción industrializada. Y en la alianza público-privada, como he dicho, las 4 patas van a ser la empresa privada, el conocimiento y más de más I, los agentes sociales y la ciudadanía y, por supuesto, las administraciones públicas. Y, de hecho, ahora mismo yo me di cuenta que en el Consejo Interministerial, que se celebró antes de que yo entrara, yo llevo 1 mes y medio, imaginaros qué mes y medio llevo, ¿sabes? Y me di cuenta que no estaba el Ministerio de Transporte. Ahora se va a incorporar el Ministerio del Transporte. Tenemos que pensar cómo vamos a llevar determinados módulos que necesitamos, digamos, licencia por parte de la Dirección General de Tráfico. Entonces, ahora mismo se va a incorporar otro nuevo ministerio, que es el Ministerio de Transporte. Es decir, que lo que quiero realizar yo como directora del PERTE es que estemos todos, de verdad. Además, yo facilito mi número de teléfono a todo el mundo. No tengo ningún, creo que lo tiene Rubén. Se lo podéis pedir porque cualquiera, de verdad, estoy para escucharos. Porque hay cosas que no nos llegan. Yo quiero que me lo digáis de primera mano. Así que, bueno, nada, ofreceros todo lo que queráis. Genial. Oye, muchísimas gracias, ya sabéis. Muchísimas gracias. Pues pensaba pasar ahora a Chema. Yo creo que es algo que habéis cubierto tanto tú como Alfredo, y cuando has empezado a presentar, Alfredo ha dicho que eres un arquitecto que no hace edificios cebra. Para quienes no conozcáis el término, son como edificios muy, por así decirlo, genéricos, que se llevan haciendo los últimos 10 años, que básicamente cumplen código técnico, sacan el máximo beneficio posible y tienen, quizás muchas veces se critica desde distintos sectores como un aspecto de calidad arquitectónica, de innovación en la arquitectura, pues bastante carente. Entonces, quería preguntarte, Chema, ¿qué crees o cómo crees que, también además como catedrático de proyectos, ahí es nada, cómo debe afrontarse desde la disciplina arquitectónica esta industrialización de la vivienda, tanto en la construcción como en la rehabilitación, sin que haya una pérdida de la calidad arquitectónica de nuestras ciudades y de la disciplina arquitectónica que en España, en el contexto europeo, pues es como muy, muy respetada, por lo menos. Acojona un poco pensar en una repetición y que el culpable sea la industrialización. No tiene por qué ser así. La realidad es que la profesión de arquitecto lleva muy pocos años en España y la mayoría de los edificios, por ejemplo, de Madrid, donde yo doy clases, estaban hechos por maestros de obras.
no hace falta ningún arquitecto. Y los tíos hacían un balcón de 1,10, separación de 1,60, 1,10, y es una ciudad preciosa, y París es preciosa, y los centros históricos tienen ese ritmo. Yo no estoy seguro, pero yo creo que la primera vez que se publicó por escrito lo de edificios Sever lo hice yo. Me parece abominable, ¿no? Y me parece una crítica a mis compañeros de profesión, donde lo que dicen es: Chema, déjate de líos, de pensar en tipologías, pensar en llevar más adelante. Yo siempre digo lo de, los clásicos decían que dan gato por liebre, que era, ¿os acordáis de los clásicos? Que era que te ponían en el menú que era una liebre y luego le veían los bigotes al gato que estaba allí encima de la mesa. Yo creo que el arquitecto debiera dar liebre por gato, es decir, que si te pide una mierda de proyecto, dar un proyecto fantástico, ¿no? Una liebre. De manera que ese edificio Zebra hace que algunos compañeros míos digan: es que para lo poco que nos pagan, y además nos piden que metamos el BIM incluido gratis. Y nos piden: déjame, Chema, no me lees en líos, que voy a hacer esto donde las franjas negras esconden todas las rejillas y las blancas nos valen y tal. Pues yo creo que es una desgracia, ¿no? Es una desgracia. Esto es muy largo, esto de la vivienda. Yo siento, no lo cuento bien porque voy atropellado y tengo ganas de contar muchas cosas, pero lo que sí es seguro es que es extraordinariamente complejo. Y el que diga que no dice lo cierto, ¿no? En las sobremesas por las noches todo el mundo tiene una opinión. Yo discutí, me echaron la bronca por discutir mucho con unas personas que eran, pues, de derechas y ellos hablaban de la necesidad de vivienda para comprar una vivienda de lujo para sus hijos, para comprar una vivienda de lujo. Y decían: hay que hacer más viviendas para que bajen los precios. Y estaban hablando del barrio de Salamanca, ¿no? Claro. De manera que, bueno, otra cosa que no es verdad, la colaboración público-privada no es cierto en vivienda social. La vivienda social es aquella que está por debajo del umbral de coste. Es decir, que en Madrid se saque vivienda en alquiler, o en Málaga a 600 euros, por ejemplo, de alquiler, o 500 euros de alquiler, pues eso no hay ningún privado que pueda hacerlo. Es imposible. Nadie va a hacer algo perdiendo dinero. Nadie lo va a hacer. Entonces, esa vivienda tiene que ser vivienda pública, porque, y no para siempre, temporal, hasta que pases esa necesidad urgente, que necesitas esa vivienda social, y tiene que hacerlo lo público. El privado puede hacer vivienda asequible, con eso que se ha contado antes, que algunos de ustedes conocerán, o de vosotros conoceréis, que es que en cada operación urbanística se da un tanto por ciento del suelo, digamos, por así decirlo, gratis para vivienda social. Entonces, si el suelo es gratis y la construcción vale 1.600 y los tal, y los silencias, no sé qué, pues igual a 2.000 euros o tal, se puede hacer una vivienda, o 2.000 y poco, una vivienda asequible, con algún tipo de las VPO, VPT, todas las cosas esas. Pero no es cierto. Hay un libro muy bonito, no sé si alguno de ustedes conoce, Vila Matas, a mí me gusta mucho como escritor, como dice: París no se acaba nunca. Yo creo que la complejidad de la vivienda no se acaba nunca. Aquel que en una cena diga: el problema son los inquiocupas. Pero ¿qué ocupas? Es el 1%, el menos del 1%, hay muy poco, no es importante en el fenómeno de la vivienda. El problema son las viviendas vacías. No hay tantas viviendas vacías. Decíamos hoy en la comida que igual en Málaga hay 6%. No es verdad. Esas soluciones milagrosas que la gente tiene, no es verdad. Yo creo que sí que no deberíamos seguir hablando de que tenemos una inversión en vivienda social y vivienda asequible correcta. Es una inversión. La ministra nos preguntó alguna vez ¿y cuánto habría que gastar? Y digo: hombre, pues yo no sé, si puede ser 4,5% como Viena, pero por lo menos el 2%, pero no el 0,2%. Si no, es muy difícil tener un parque de vivienda pública, competitivo, asequible para todas las personas, con una complejidad que no da tiempo ya hablar, pero imagínense ustedes cómo es la complejidad en Holanda, que se ha dicho, donde ese aumento que decíamos antes de edificabilidad se permite, pero la plusvalía es para lo público. ¿Me deja usted levantar aquí, que este barrio lo necesita, levantar 6 plantas más y tal? Sí, vale, pero la plusvalía es para lo público. Usted tendrá un beneficio como promotor de coordinar aquello, pero la plusvalía es para lo público. Y lo que dicen en un concurso en Holanda es: a ver, esos 5 promotores de ahí, ¿usted qué regala a lo público? Pues yo una guardería, dice. Dice yo eso y un salón de actos. Dice el otro: yo eso y además todas las viviendas sociales. Me quiero quedar con las de lujo, porque por supuesto no se mete a todos los pobres en el mismo edificio.
que es una cosa que en España no sucede. No hay mezcla de viviendas de lujo con vivienda social en el mismo edificio. Y es importante. No podemos hablar de mixitud social si ahí está el bloque de los de viviendas sociales y ahí está el bloque de los de lujo. Esas viviendas, había una imagen de unas viviendas mías en Sevilla que fue la bomba en Sevilla, la polémica. Decían, pero Chema, que se vende ese terreno a los ricos, estaba en la Milla de Oro de Sevilla, y con eso hacemos en las 5.000 viviendas o en las no sé dónde, a 20 kilómetros hacemos un montón de viviendas. ¿Pero eso es manera de integrar o es manera de generar cócteles Molotov? Esas personas... Perdón. Ya. Perdón, que me enrollo. De lo que he visto en las jornadas hasta ahora, no es un corte de que te estás alargando, es vaya temazo que acabas de soltar. Estaba hablando mucho. Pero no, súper. O sea, si quieres continuar incluso... No, por favor. Pues vamos a seguir y luego vamos repartiendo juego. Si queda otro juego, pues sí. Pues, Sergio, quería preguntarte, hemos hablado de la industrialización y hemos hablado de la siniestralidad, pero también mencionabas que los oficios tradicionales aún tienen un espacio. Yo quería preguntarte, volviendo al tema de la siniestralidad en general y pensando obra nueva, rehabilitación, industrialización, que aquí hay un montón de delegados sindicales de UGT, ¿qué es necesario hacer para que esa siniestralidad en el sector de la construcción en su conjunto baje un poco? ¿Qué necesitamos hacer como todos los agentes vinculados a la construcción, en particular los agentes sindicales, para conseguir que esa siniestralidad sea un poco menor? Pues esa es una pregunta, bueno, la pregunta es muy buena, pero la respuesta sería la del millón. Ojalá tuviéramos la varita mágica de poder. La mayor lacra que tenemos en el sector es la siniestralidad y es una de las más altas de Europa, y creíamos que se iba cuando la pandemia empezó a bajar, pero una vez que empezó a aumentar la producción, volvió a aumentar la siniestralidad. Nosotros nos estamos matando desde sindicatos, desde la Fundación Laboral, desde todos los ámbitos, e intentar reducirlo. Nosotros tenemos en la Fundación Laboral un órgano paritario que vamos a visitar obras para intentar ver el tema de prevención. Pero sí, dices, al final, la construcción industrializada evidentemente la puedes reducir. O sea, hay estudios que dicen que lo cifran, que pueden reducir la siniestralidad entre un 60 y un 80%. No sé, son estudios, ahí están, me parece mucho, pero bueno, ojalá. ¿Vale? Ojalá, porque al final la prevención es mucho más fácil hacerla en un centro de trabajo donde está muy delimitado la producción y el trabajo físico en sí, que en una obra, y sobre todo si hablamos en una obra nueva todavía, pero en una obra de rehabilitación, que es lo que queda yo antes por decir, la obra de rehabilitación, es ahí donde viene el problema, porque la obra de rehabilitación al final es muy compleja y es donde están sucediendo casi todos los accidentes mortales. Y si no, el último que hubo en Madrid con los 4 fallecidos. Porque en una obra nueva los procesos son claros, el desarrollo de la obra es el que tiene que ser, pero en la rehabilitación es complicado. Y una evaluación y gestión de riesgo desde el principio se supone que la tienen hecha, pero volvemos otra vez al mantra de antes. O sea, tenemos tejido productivo que son pymes, ya no pymes, micropymes. O sea, yo no tengo problemas en la gran empresa. La gran empresa tiene su evaluación de riesgos, tiene su departamento de prevención, tiene su innovación. Seguramente no hay, bueno, habrá, porque por desgracia lo hay, pero el problema no está ahí. El problema está en la rehabilitación y el problema está en las micropymes, que donde no llegamos, donde no se llega, porque es muy complicado. El tema de la industrialización, evidentemente, yo creo que sí va a ayudar, porque es un tema de innovación, puede atraer talento también, lo que hablábamos antes, atraer mujeres. Hay que tener el cumplimiento normativo, eso está claro. La ley de prevención de riesgos laborales, yo creo que se necesita un cambio y adaptarla a los nuevos materiales, a las nuevas construcciones, a los nuevos métodos de construcción. Yo creo que es importante hacer eso. Y luego, para llegar a donde no llegamos, porque es imposible llegar a las miles de obras, lo estamos pidiendo en muchos foros, el delegado de prevención sectorial. El delegado de prevención sectorial, donde que nos suponga, o sea, que podamos llegar realmente a donde está el foco del problema, ¿vale? Ahí para atajar la siniestralidad. La siniestralidad es la mayor lacra que tenemos en el sector, y yo creo que es cuestión de todos y de todas los que estamos, no solo aquí, sino de los trabajadores y trabajadoras, de la administración, de las empresas,
de todo, de intentar sacar algo, pues, por ejemplo, una nueva ley, aparte de la nueva ley, lo que estaba comentando, el delegado de sostenibilidad, pues yo creo que para nosotros es importantísimo, porque llegaríamos donde no llega, o sea, donde suponen los mayores accidentes, donde no hay representación sindical. Donde hay representación sindical no suele haber accidentes. Con eso ya está todo dicho. Y luego también hablabas, cuando comentabas cómo se fabrica, cómo se monta, yo ahí también quería decir y establecer un problema que pueda haber. Y es las prisas, o sea, la siniestralidad. Ya no estoy hablando de que sea una siniestralidad física, de que te mates porque te caiga de una altura y tengas un accidente. Yo hay otra siniestralidad que es más silenciosa, que es la siniestralidad por la carga de trabajo, por las prisas, que es lo que seguramente puede pasar en la mayoría de las obras, por las prisas de acabar, y sobre todo cuando estamos hablando de obras donde el cliente es un hotel de lujo en el centro de Madrid, que lo que quiere es que terminar, si lo puede ser mañana, mejor que pasado, porque eso es dinero. Entonces, ahí ese es el problema que tenemos que también verlo, el tema de la siniestralidad silenciosa, las cargas de trabajo por los plazos. Nosotros nos estamos matando, siempre lo estamos diciendo desde la Federación de UGT-FICAL, siempre estamos diciendo que en todos los contratos con las administraciones o con los clientes metamos cláusulas públicas. ¿Y qué son cláusulas públicas? Trabajos dignos, con salarios dignos, condiciones dignas, que no haya penalizaciones por la obra, nunca se acaba en plazo. El que te dicen, todos hemos hecho obras en casa y el albañil no te llega y te ha cambiado el baño el jueves y te dice, te lo termino el jueves que viene, eso es imposible. Entonces, que esas penalizaciones no entren porque que no sea todo económico. Si veis los pliegos en la administración, casi todo es tema económico, que también tiene que tener económico, pero también queremos que haya una dignidad del trabajador y de la trabajadora. O sea, dignifiquemos el sector también. Genial, súper bien. Además, enlazando con lo que había hablado Maribel de dignificar el sector. O sea, que es un trabajo aún muy necesario y una reivindicación muy necesaria en este espacio. Javier, quería preguntarte, hemos hablado, de hecho Chema ha dicho que como no hay observatorio de vivienda, casi todas las cifras son bastante malas, pero yo he traído dos cifras, que una viene de Burón y otra viene del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero para orientarnos, Burón habla en alguna entrevista, tampoco dice dónde saca la cifra, pero habla de la necesidad de unas 200.000 viviendas sociales / asequibles al año, ambas dos, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima habla de que en 2025 tendríamos que estar rehabilitando 100.000 viviendas y a partir de 2030 300.000 viviendas al año para llegar a nuestros objetivos climáticos. Vosotros que tenéis el pulso en la formación de la mano de obra, ¿estamos en una mano de obra que vaya a poder acometer eso? Pues hombre, mira, antes justo mencionaba Álvaro Recio, que ha intervenido en la anterior mesa, que la patronal cifra en 700.000 trabajadores los necesarios para acometer todas estas reformas. Te vas al estudio de CaixaBank Dualiza y también habla por esa cifra, 700.000. Hay otro del Instituto Vasco de la Competitividad, también alrededor de 700.000. Incluso el Gobierno de España, también en el componente 19 del PERTE, creo que hablaban de 500.000 de personas, las necesarias para acometer todas las labores de rehabilitación de cara al año 2030. O sea, quiero decir, son cifras al final que así a priori parecen importantes. El hecho cierto es que antes de la crisis, y parece que estamos llegando, o se proyecta ese nivel de actividad, en el sector de la construcción había 2,5 millones de trabajadores. Ahora mismo hay 1,5 millones. No sé si ese será el decalaje que se va a necesitar para acometer todo esto, pero digo, solo por hablar de grandes cifras, ¿verdad? Nosotros en la Fundación tenemos un portal de empleo y la empresa sí está demandando trabajadores, es una realidad. De hecho, tenemos cada vez más vacantes, más ofertas y cada vez menos aspirantes a esas ofertas. Eso significa que hay una alta demanda por parte de la empresa de trabajadores y por el lado de la oferta pues no aparecen, ¿no? esos candidatos. Entonces, es obvio que estamos ante un problema mayúsculo
en cuanto a la captación de personas. Es cierto que además no solo competimos por atraer gente al sector, sino que competimos con otros sectores, porque hay otros muchos sectores que también tienen problemas, ya de transporte, agricultura. Bueno, yo hablando con una compañera, por hacer el chascarrillo, que es nuestra compañera de Sevilla, decía, esto es como, Javi, es como los Juegos del Hambre. Dice, estamos todos, en nuestro caso para los cursos de formación, compitiendo por el alumno, porque no logramos que venga a nuestros cursos porque nos quitan otros sectores, ¿no? Y esto es verdad que luego lo veremos, que es algo que hay que tratar de cambiar, ¿no? De articular de alguna manera. No sé, ¿cómo podemos resolver esto? Como decía antes Sergio, es difícil, ¿no? No hay una respuesta simple, es algo bastante complejo. Yo no me he traído una presentación tan fantástica como la que habían traído los compañeros, que estaba muy bien, pero bueno, como soy psicólogo me gusta así imaginar y soy muy mentalista, y a mí os pediría que imagináis una catedral, la más bonita que penséis, que os imaginéis, la de Segovia. Segoviano, claro, oye, las cosas como son. Bueno, la que cada uno quiera, ¿no? Sabéis perfectamente que casi todas las bóvedas, todas las cúpulas tienen esa clave de bóveda, ¿no? Para mí la clave de bóveda de lo que estamos hablando es la atracción de talento, ¿no? Como decías, no me tengo gustado de talento, es más, atracción de personas. Y de esa clave de bóveda salen 3 nervios que son fundamentales, ¿no? Que sustentan al final esta clave, que es la formación, la orientación laboral y educativa y el cambio de imagen del sector. La formación, lo comento antes un poco, hay formación, por supuesto, y vamos en colaboración, seguro que con el PERTE de industrialización, vamos a crear la formación que se necesita para dar cobertura a esas competencias emergentes que comentábamos antes. Para eso tenemos que entender los sistemas, ¿no? Que se van a poner en cada uno de los proyectos. Y es muy necesaria esa formación para cubrir esas necesidades. Luego tenemos lo que es la orientación laboral y educativa. Es un hecho que los orientadores educativos no saben absolutamente nada de la construcción. Nada es nada. O sea, les preguntas qué es la construcción y para ellos es un arquitecto, como estos 2 señores que tenemos aquí, y un albañil. Se acabó. No hay más entre medias. O sea, se olvidan 60 distintas ocupaciones que intervienen en un proceso de construcción estándar. O sea, esa es la realidad, ¿no? No conocen nada. Entonces, no orientan a esas personas, a los chicos, ni a las chicas, bueno, a las chicas por supuesto mucho menos, hacia la construcción. Y tenemos que hacer esa labor de informar a esos orientadores de las oportunidades que ofrece la construcción. Los orientadores laborales podríamos pensar que están un poquito más al día, tampoco. Hicimos una jornada en la Fundación con orientadores del SEPE y pasmaros, se apuntaron 1000. 1000 en un webinar, yo nunca lo había visto. Y encima un tostón como el que les dimos, que eso todavía era más complicado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no sabían nada de la construcción. Nos estuvieron preguntando, oye, pues no sabíamos que había toda esta variedad de ocupaciones, esta variedad de oficios, estas oportunidades, este convenio, no sabían nada. Entonces, ahí tenemos también mucho por hacer. Y luego, ya hablando de la imagen del sector, que también mencionaba antes Sergio, ahí desde luego tenemos que hacer algo. Si no, no vamos a atraer a jóvenes, los jóvenes se nos están yendo a otros sitios. Tenemos que entenderlos, qué les gusta, cómo están comunicando. A mí, por ejemplo, honestamente, el TikTok me parece una chorrada. Yo hablo antes de Spinette, ¿no? Pues me parece que no. Pero es cierto que ellos se comunican a través del TikTok. Hay influencers, que a mí igual digo que esto que es, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Yo en otra jornada hace poco lo decía, nosotros éramos groupies bueno, pues de distintos. Yo era groupie de Héroes del Silencio, porque me gustaba Héroes del Silencio. Y ellos, es verdad que siguen otro tipo, a la Rosalía, al Quevedo, tal, pero hay otros fenómenos que tenemos que entender, que son estos influencers. Los podcasts, no sé, todo este tipo de novedades que tenemos que transmitir a los jóvenes para hacer que cambie la imagen del sector. Es un sector innovador, es sostenible. Por supuesto, hay problemas que tenemos que mejorar, como la siniestralidad y otro tipo de cosas, pero transmitir y a través de esos canales, que es un sector que les va a acoger y en el que se pueden desarrollar profesionalmente. Genial. Maribel, espero que hayas apuntado. Canal de TikTok de la industrialización de la construcción. Esto es súper importante. Parte de esos 1.300 millones
tienen que ir a mejorar. Al final, la industrialización puede ser esa palanca de cambio de que de repente se le dé una vuelta al sector de la construcción y hay una nueva interpretación. Voy a acabar esta ronda de preguntas. Aviso público, después ya se abre preguntas para el público. Veo a Rubén y a Víctor cogiendo micrófonos para que vayáis pensando. Alfredo, has hablado, voy a decir la palabra. Cuando has sacado el ejemplo de China, has hablado de la imagen de la ciudad, de cómo esa industrialización produce una imagen de la ciudad. Yo quería preguntarte no solo la obra nueva industrializada, pero también la ola de rehabilitaciones necesarias. ¿Cómo podemos aprovechar, sobre todo quizás, esta ola de rehabilitaciones para repensar la ciudad, para cambiar nuestros espacios, para cambiar la imagen de la ciudad? Y que no sea solo, te ha hablado antes Estrella, de que, y creo que lo has mencionado también, de que la vivienda es un poco como el contenedor de la ciudad, casi, o como parte de la materia prima que forman las ciudades. ¿Cómo esa transformación de la vivienda podemos aprovecharla también como palanca para repensar nuestras ciudades y cambiarlas en espacios más habitables, más allá de nuestras viviendas? Bueno, las preguntas de verdad que son infinitas, ¿no? Total. El tema de la rehabilitación, podemos estar hablando de una rehabilitación en un casco histórico, por ejemplo. No tiene nada que ver a unos edificios de viviendas de los años 70 que necesitan otro tipo de actuaciones, ¿no? Piensen que, por ejemplo, aquí en Málaga, tramitar una licencia para hacer un proyecto de reforma en un edificio es que se va a ir a 2 años de licencia, por ejemplo. Eso no hay quien lo soporte, es decir, no hay quien lo entienda, puede caer en patrimonio, necesita un informe, etcétera, etcétera. La ciudad no puede esperar 2 años. Y un promotor, un desarrollador inmobiliario, alguien que invierte en el sector para modificar esto, no lo va a poder hacer. Un premio europeo a las transformaciones de la ciudad, por ejemplo, Santiago Compostela, se hizo porque inyectaron 70.000 millones de las pesetas. ¿De acuerdo? Se hace con una inyección de dinero. Esto es así. Pero ¿qué pasa? Que después tenemos a pequeños propietarios que no tienen renta, que por eso viven en zonas más degradadas, que no van a poder aportar el CAPEX, el dinero que hace falta para mantener esas viviendas, y que entonces cuando estamos hablando de que hay un problema de acceso a la vivienda, es que tenemos, desde el año 1970 al 2000, se construyeron 12 millones de viviendas. O sea que hay 12 millones de viviendas que tienen más de 25 años. Que por supuesto no van a cumplir con el código técnico. Si nos vamos hasta el 2006, estamos hablando de un parque de viviendas que en muchos casos es obsoleto. Y esto, claro, decirle a una familia, mire, que su vivienda tipo Cuéntame, que es obsoleta. Y está en el mercado de segunda mano y no vale nada. Entonces ahora, cuando alguien va a comprar en la segunda mano, porque no opta a la vivienda nueva, pues tiene que pensar, bueno, es que aquí tengo que reformar y tengo que meterle 50, 60, 70.000 euros, por cierto, de empresas de pequeños autónomos que hacen reformas, que son las que pueden ir a ese tipo de obras. Vamos, no podemos decir en obra pequeña la cantidad de... A lo mejor llamamos a 11 empresas y llevamos 11 noes. O sea, entonces, este es el tema, ¿no? Yo quiero comentar algo, bueno, es que sería infinito, digo, pero mira, leyendo 4 cosas sobre el Observatorio del Alquiler en España, ¿no? Hablan de 8,5 millones en exclusión residencial, un 18% de la población. Son datos que te pueden dejar helado y sin dormir varios días, ¿no? Hay unas 40.000 personas en la calle o en albergues. Hay 3,7 millones de viviendas claramente inseguras, que ya son como las imágenes que veíamos ahí de gente colgada en los árboles, ¿no? 4,8 millones de viviendas claramente inadecuadas para el uso habitacional. Pero es que hay 5 millones de viviendas de bajo +3 sin ascensor. Es que es alucinante. Hay 5 millones de viviendas, pongamos que viven 1 o 2, o pues que haya personas de 70 años que no tienen ascensor. ¿Dónde van a vivir esas personas? ¿Dónde las vamos a...? Entonces, el problema es todo lo extenso que queramos, ¿no? Hablábamos antes de la vivienda pública, ¿no? O la vivienda hecha con dinero público o financiada, ¿no? Hablabais de pues si se hicieron 6 y pico millones de viviendas de protección, con algún tipo de protección, es que en 40 años se liberaron 4,7 millones. Claro, ¿a dónde fue eso? ¿A los grandes propietarios? ¿A los grandes tenedores? Claro, hay que hacer una autorreflexión, ¿vale? En España, la estructura de la propiedad pasó en los años 40 de ser un 40 y pico % de la población a un 75%. Entonces, si es que los propietarios somos nosotros. ¿Quién no tiene una vivienda aquí en propiedad? 1, 2, 3, 5.
va a ser el mismo porcentaje que el de la sociedad. Es decir, pues un 75% tiene propiedades. ¿Qué pasa? Que yo a lo mejor no la tengo aquí en Málaga. Yo soy de León, pues a lo mejor tengo una vivienda en León. Pero es que yo no me quiero vivir a León. Entonces, la libertad de decisión, de poder escoger un trabajo, porque me voy a formar ahora en tema de vivienda industrializada y me voy a trabajar a donde se produce, donde se hace. A lo mejor es una fábrica en Segovia o en la España vaciada. Por supuesto, si tuviéramos en la España vaciada un sitio donde sale, hablamos hoy de, por ejemplo, el impacto que tiene una ciudad como Málaga, que se generen 1000 puestos de trabajo, ¿no? Es que esos señores, solo esos 1000, cubren toda la oferta de obra nueva de la ciudad, toda, con 1000 tíos. Pero claro, 1000 familias puestas en otro sitio, el tema es dónde, en la España vaciada. Si tuvieran ahí una fábrica, vivieran estupendamente, cobraran 4000 euros, la vivienda fuera súper accesible, ¿por qué no se van a ir? Se movería otra vez la gente. O sea, la gente se mueve para sobrevivir. No pensemos que esto es así, para mejorar. ¿Qué van a hacer todos los funcionarios de Mallorca? Se van a pirar de ahí, porque están atados por un trabajo. ¿Cuántos van a empezar a pedir excedencias para irse a otro sitio a trabajar, a una fábrica de chorizos? Pues si a lo mejor vive mejor. Claro, ¿qué vamos a hacer cuando no tengamos médicos? Y cuando no tengamos maestros, y cuando no tengamos policías. Entonces, es un problema muy gordo, que es un tsunami que esto vino ya desde hace mucho tiempo. 30, 40 años, 50. ¿Dónde está el origen del problema? El origen del problema está en entender que no hay una equidistribución de la riqueza. Así de sencillo. No hay una equidistribución de la riqueza. No llega la renta para los trabajadores. Y cuando llega la renta, el promotor que hace las cuentas al revés dice, hombre, pues este señor tiene una renta de tantos, si estos 3000 demandantes de vivienda pueden pagar tanto, pues esto es lo que me pagan, este es mi beneficio, los costes de construcción los tengo aquí, el suelo, que por cierto es mío, y el de antes también, y el que estoy transformando también es todo mío. Ya está, ya tenemos hecho el negocio. ¿De dónde sale el precio de la venta de una vivienda? Pues sale de ahí, de 4 patas. Por hacer un resumen, vamos a poner una casa con 4 patas. Una es el suelo, repercusiones que en España llegaron a ser del 50% sobre el precio de venta. Ahora ya un 35, 30 nos parece poco. 25, en el año 39, alguien que no es de nuestra cuerda, lo limitó al 20%. Punto. El suelo vale un 20%. Ojo, si se parece una medida de super progresiva, pues es el 20%. Los costes le echamos la culpa a los trabajadores. Ojo con que si la industrialización hace desaparecer el tejido y no tenemos trabajadores, ¿a dónde se van a ir esos señores? A ver si van a engrosar las filas del paro. Porque es un tema muy delicado. Esta empresa china empieza a construir 2,5 millones de metros cuadrados con el 70% menos de trabajadores. Pero que eso es gravísimo. Oye, que se va a quedar todo el mundo en la calle. Ojo cómo lo hacemos. Vamos a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Ese es el objetivo. Y mejorar sus rentas y su acceso y tener un nivel de vida. No una renta solo, un nivel de vida, un poder adquisitivo. Antes decían, comentaban, todas nuestras políticas se van ahí al fregadero por ocupar la vivienda. Pero si es que también en los años 30 y 40 se definía como que el límite razonable era el 20%. En el año 1925 el límite que se establecía de la renta disponible era el 25%. Alemania sigue manteniendo ese 25%. Oiga, pues usted gana el 25%. Pero claro, es que no es lo mismo el 25% del salario mínimo que el 25% de los señores de Austria que manejan unas rentas de 50 y pico mil euros y encima tienen 220.000 viviendas. Claro, es que es completamente diferente, ¿no? Entonces, este problema de la escala de los números, de las cosas, es lo que hay que debatir. Por cierto, son políticas. Siempre son decisiones políticas. Pueden ser de un dictador, puede ser... Claro, cuando tenemos una escala legislativa tan compleja como aquí, es que va a llegar un legislador que dice que lo que quieres hacer tiene todo el sentido del mundo, pero no se puede hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sabemos que tenemos una ley de expropiaciones, por ejemplo. Comentaba nuestro querido compañero ingeniero de Caminos, Puertos y Canales, aumentemos la edificabilidad. ¿Hasta dónde? ¿Con qué límites? ¿Qué parámetros necesitamos en la ciudad? Que no es solo construir más y mejor. En Francia hicieron 2,5 millones de viviendas en bloques, que comentábamos hoy, terribles, que se hicieron con la idea de que esas personas vivieran mejor. Inmigrantes, etc. ¿Qué ha pasado después de los años? Que los han tenido que demoler porque la gente en realidad no vivió mejor, no adquirió más educación, no adquirió más cultura, no podía vivir mejor. Y generaban una ciudad, verdaderos guetos, donde nadie quiere ir allí. ¿Dónde quiere vivir la gente en Madrid, en Barcelona, en Málaga? La gente quiere vivir en las zonas buenas. Es así. ¿Cuáles son las zonas buenas?
Si a la gente le castigamos a hacer una vivienda, bueno, tú como eres un obrero, ahora te vas a ir a vivir donde te diga yo. Claro, queremos tener libertad de elección. Pero claro, si lo que ponemos sobre la mesa son ciudades mejor hechas, no pasaría nada. ¿Por qué no entendemos la vivienda como un elemento estratégico, estructural pues como un puerto, como una autopista? La vivienda pública, está. Es que no es... ¿Usted que lo quiere en propiedad o no quiere en propiedad? Sí. Esto, en Inglaterra las viviendas son tan inmensamente caras que hay dos maneras de adquirir. Uno son los propietarios del suelo y otros son los leasehold, que solo que tienen es un derecho de superficie, con un plazo de tiempo muy largo, y no son propietarios del suelo. Pues es que esto, antes lo comentaba el compañero, hay soluciones sobre la mesa. Tiene que ser un mix de herramientas, pero la voluntad política solo puede ser una. Solo puede ser una. No puede haber este megalío que tenemos, este enredo selvático de cuestiones, de leyes estatales que de repente no se pueden aplicar, que otro no las aplica, que se salta la torera de todo el mundo, que la gente no respeta absolutamente nada. Claro, a mí me preguntan, digo, oye, ¿y tú como arquitecto, cuál es la llave que...? El voto. ¿De acuerdo? Es el voto. Es el voto. Esa es la llave que abre el agujero. ¿Quiénes son los demandantes de vivienda? Los señores que están votando a Ayuso. Señor, ese es el voto útil. Ese es el voto inútil para unos pocos, pero no vayamos a pensar que hay señores que votan porque tienen unas aspiraciones. También quieren ser propietarios de vivienda, también quieren vivir de las rentas, quieren ser influencers. Yo soy un trabajador de la arquitectura. Por eso no intento presumir de mi currículum ni nada por el estilo. Como el señor que tampoco es muy humilde, pero es mentira. Este señor es un crack. Nosotros venimos aquí a trabajar, somos obreros. Somos obreros. Esto se puede decir en este foro. ¿Tú crees que en algún sitio esto le interesa a la gente? Voy a un foro de promotores. Yo soy analista de riesgos en inversiones inmobiliarias, por ejemplo. Me dedico a entender los malditos números que hacen que una cosa se pueda hacer. No tenemos personal en la administración para poder tener una empresa pública de vivienda. Pero vamos. La hay. No, espérate. Vinieron ayer la directora. Pero si los mejores abogados, lo sé, pero quiero decir que si los mejores abogados son los abogados del Estado, claro, si yo me cojo a los 4 y me los ficho para Pricewaterhouse o para una Big Four, bueno, voy a tener los mejores. No hay aquí capacidad y técnicos capaces. Tú no conoces arquitectos buenísimos con una capacidad de análisis brutal. Pero es que las promotoras no van a contratar a esos. ¿Vale? Porque es que a un arquitecto, estas grandes promotoras le pagan 50 euros el metro cuadrado. Menos que la tarima. Esa es la realidad. Joder, es que el señor arquitecto hace bloques cebra. Pues si me pagan 50, 70 euros el metro cuadrado, ponte a trabajar tú. ¿Tú sabes la responsabilidad que hay en un bloque cebra de esos? No duermes, ¿eh? Entonces, no sé, sí. Es una pescadilla que se mueve la arquitecto también. Porque estamos desvariando un poco, estamos desvariando un poquito, y para que quede tiempo para las preguntas del público, por si hay alguna pregunta, alguien que le haya suscitado algo, vamos a valorar muy positivamente las preguntas sobre las reflexiones, aunque las reflexiones también las aceptamos. Pero si cuando levantáis la mano hacéis un gesto, una P de pregunta en la mano o una R de reflexión, vamos a hacer una priorización de las preguntas. No hace falta que hagáis el gesto de la P o la R, de verdad. Hola, buenas tardes a todos. Y soy Pedro, vengo de la Unión de Jubilados y Pensionistas. Yo la reflexión quizás no tenga nada que ver con lo que estáis diciendo, pero es un tema que yo creo que es importante y no había salido hasta ahora. Que es que en este país, dentro de poco, vamos a superar los casi 25% de la población mayores de 65 años y tercera edad, pensionistas, jubilados, como queramos llamarlo. Y creo que tenemos una problemática quizás un poquito distinta a todos los demás. Y sobre todo en la edificabilidad que tienen los edificios que a lo mejor compraron hace 40 o 50 años y no pueden vivir en ella porque no pueden pasar la silla de ruedas, no tienen ascensor, las puertas son pequeñas, etcétera, etcétera. Y además que son viviendas que en su momento las necesitaban para cubrir las necesidades de una familia de 3, 4 hijos, etcétera, etcétera. Y ahora se quedan obsoletas o excesivamente grandes para su uso. Tendríamos que buscar qué medidas que también pueden servir para reducir a lo mejor ese parque necesario de viviendas en nuestro país, porque podían ser compartidas y ayudar a esa gente mayor que sola puede ser un problema el que se va viendo. Algunos quieren, pero otros necesitarían ayuda para compartir esas habitaciones o gente que pudiera vivir con ellas y prestarle una ayuda. Yo creo que el problema de esa tercera edad o de los mayores, o como queramos llamarlos, no se está hablando en estas jornadas y yo creo que puede ser
un problema a debatir y a poner encima de la mesa y una respuesta para mucha gente y que también arquitectos, promotores, etcétera, debían tener en cuenta en el futuro y si hay que cambiar proyectos, modificaciones y tal. Y aparte de eso, me han suscitado que os preguntara también, ¿todo este nuevo modelo de construcción significa algún tipo de costes reales y lo podemos plasmar en algo? ¿Nuevos costes reales en qué sentido? Si el ahorro que puede el presentar. abaratamiento. Es decir, si este nuevo modelo, ¿qué ahorro tiene? Me interesa más la primera parte, pero en la segunda parte es sencillo. Gracias. Perfecto. Pues si os parece, cogemos una más y luego hacemos mesita con lo que falta. Rubén, ¿tú tienes una pregunta o es...? Una contestación. Muy bien. Por alusiones. No se ha hablado de personas mayores y vivienda porque vamos a hacer una jornada específica de personas mayores y vivienda. Si nos dais un poco de tiempo, lo haremos posiblemente febrero, marzo. Está previsto, pero han quedado muchos temas colgando y también queremos hablar de otras cosas, pero bueno. Bien, Rubén. Vale, ¿hay otra pregunta? Vamos a coger última pregunta. Sí, bueno, me han dicho que sea breve, voy a intentar ser sintético. A ver, como todos estamos aquí, nuestra preocupación es que la vivienda sea accesible y no sea cara, en el sentido de que podamos tener un salario digno que nos permita, aparte de acceder a la vivienda, a las otras cuestiones que necesitamos en nuestra vida diaria. Pero es verdad que aparte de que la vivienda sea accesible, tiene que ser eficiente, tiene que tener materiales de calidad, eficiencia energética, etcétera. Pero no he escuchado el mínimo de superficie vital que entendéis vosotros que tiene que haber en una vivienda. Igual que hay un salario mínimo vital, igual que hay una serie de cuestiones mínimas, para que haya una unidad familiar y tenga un espacio digno, me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Luego hay un debate también que si hay un parque de viviendas necesario para que podamos tener viviendas accesibles y eso de alguna manera nos va a obligar a tener también que alejarnos de las ciudades, entiendo que ese parque de viviendas, por llamarlo así, tendrá que estar, de alguna manera, o proyectarse. No hemos hablado del tema de, según vosotros arquitectos y tal, ¿cómo entendéis que es lo más eficiente? ¿La construcción en horizontal, es decir, en superficie, ocupando más superficie, o en vertical, es decir, acumulando lo que son viviendas hacia arriba? Porque si tuviéramos que optar por la opción horizontal, creo que eso nos obligaría a tenernos que ir alejando cada vez más de las ciudades. Y como sindicalistas que somos, también es una cuestión que está ahí. Nosotros tenemos que defender también la conciliación de la vida laboral y familiar. Es decir, que el desplazarnos de nuestras viviendas al centro de trabajo no suponga gran parte del tiempo que tenemos que dedicar en el día e invertir en el día. Entonces, es verdad que todo esto tiene que ir acompañado de unas infraestructuras viarias, carreteras, transporte público muy potentes, porque nuestros salarios son bastante precarios y también tenemos que acceder a través del transporte público a nuestros lugares de trabajo. Entonces, bueno, ¿qué opinión os merecen estas dos cuestiones que os quería plantear? Gracias. Genial, muchísimas gracias. Vale, pues nos quedan en teoría 7 minutos. Pregunta de cómo hacemos más accesibles las viviendas, incluso si desde la industrialización hay un paquete que se pueda meter, que esto hay gente que lo está trabajando. El tema de la superficie por vivienda, que está bien porque lo habéis sacado los dos, pero uno en el tema de compartir vivienda, que al final es menos metros cuadrados por habitante, en el fondo, y la última pregunta, que ha sido más, bueno, ¿y cuánto es la superficie mínima vital, por así decirlo, de la vivienda? Y luego, si vamos a empezar a desarrollar vivienda, ¿cómo hacemos que no se nos vaya de madre, que no sea esto una mancha de aceite infinito y que las ciudades acaben un poco alejadas de los centros de trabajo, que no podamos llegar, cómo se desarrolla toda la infraestructura necesaria? No sé si a alguien les suscita algo. Esto ya es los 5 o 6 minutos de... Yo de la superficie sí. Dale, Chema. Vamos. La máxima. Bien. Bien. Por ejemplo, yo creo que es hablar de generosidad, de que el tamaño de espacio es calidad de espacio. Voy a un anuncio de Renault Espace que decía eso, y que no nos conformamos con lo mínimo. Queremos lo máximo, viviendas donde los metros cuadrados suponen calidad, viviendas luminosas, y es así. ¿Y por qué renunciar a eso? Claro, es que la vivienda que os ponía de imagen ahí del año 73, o sea, es una vivienda preconstitucional, también es una vivienda digna, ¿eh? Pero es que eran viviendas de 200 metros cuadrados. ¿Por qué no?
Bueno, la pregunta es, te falta 200, bueno, 150, pero 50, pensar que la actividad humana se puede hacer en una habitación de un hotel, hombre, yo si me voy una semana a una ciudad, hombre, yo con 35, 40, 50 metros cuadrados estoy estupendo. Si tengo que vivir allí, trabajar en mi casa, etcétera, 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 si vienen a verme mi gente, vienen mis sobrinas, mi sobrino, nuestro sobrino, uno mide 2 metros y la otra mide 1,87. O sea, es decir, ¿cuánto? Lo máximo posible. Te puedo decir una cosa solo, muy rápida. Claro. Hay un proyecto en Burdeos donde le piden a una arquitecta que es bastante amiga francesa, que ha ganado el premio Nobel de Arquitectura, el Pritzker, Anne Lacaton, le piden demoler aquello y hacer viviendas, ¿no? Y dice, ¿demoler? Demoler es cortoplacista, se pierde la memoria de las cosas, se pierde. ¿Por qué no ampliamos viviendas de 45 a 85, de 90 a 150 y amplía todo el bloque antiguo ese, aparte de rehabilitarlo por dentro cojonudamente y tal, le amplía 5 metros y medio, 6 metros y medio de un espacio acristalado, con cortinas, bioclimático, acojonante, donde además hay un reto político, que es qué hacer con un espacio que no tenías en la cabeza. Dormitorio para dormir y lo que sea, baño para lavarte, el estar para la enciclopedia y ver la tele, y de repente un espacio vacío, acristalado, de 80 metros cuadrados para decidir que quieras hacer gimnasia, tener un piano, tener plantas. Tú tienes que decidir qué hacer con un espacio extra, un espacio que te has regalado. Yo creo que hay que aspirar a lo máximo, a luminosidad y a generosidad. La filosofía general de cualquier habitante es ocupar el mayor espacio posible. Es así. Las casas, las viviendas de los años 60 y 70 tenían unas terrazas, están ocupadas en su inmensa mayoría. Si la cubierta se puede subir, pues subamos. Si se puede... Es decir, no hay nada malo en consumir superficie. El tema es que como estamos limitados, ese límite es un límite también un poco mental. Repito, cuanto más pequeños son los metros cuadrados, hacer una vivienda de un dormitorio es más cara por metro cuadrado que hacerla de 4. Entonces habrá un equilibrio, habrá grandes matemáticos, físicos, ingenieros que nos ayuden a medir y a decir, oye, pues esto... Hombre, de 4 no hagas, sí, que ya nadie tiene 8 hijos y esas cosas. Sí, pero no tienen 8 hijos, pero de repente nos juntamos 4 amigos y vamos a vivir. Si yo, por ejemplo, tuviera una vivienda de 200 metros cuadrados aquí, seguro que no vivíamos mi socia y yo. A lo mejor vivíamos con más gente. ¿Por qué no? Maribel, no sé si es algo también el tema de la accesibilidad, incluso lo que decían Chema y Alfredo, de la ampliación de superficie, o sea, son todas soluciones. De hecho, la solución de Bordeaux que mencionaba Chema, yo creo que tenía como un cierto grado de industrialización, al final como en la solución de los elementos. No sé si son temas que también se tengan en mente, el tema de ascensores, de las bajas más 3 que decía también Alfredo, es algo que también se está implementando en estos proyectos de rehabilitación, y si no, pues en cualquier caso, pues un poco en esta voluntad de diálogo que tenías, pues sugerencias desde esta mesa. En todas las cosas que voy apuntando, que me van trasladando, una de ellas son lo de los metros cuadrados. Todavía no tenemos definido nada, pero evidentemente yo también, que he vivido en una infravivienda, porque mi familia migró a Cataluña, aunque tengo este acento, nací en Cataluña, en Barcelona, luego regresamos otra vez a Extremadura. Yo lo de los metros cuadrados lo estamos valorando, evidentemente no vamos a hacer, ya estoy diciendo que las viviendas son asequibles, ¿vale? Pero las viviendas van a ser, aparte de asequibles, dicho confortable y habitable, van a tener unos mínimos metros de habitabilidad. Entonces no vamos a hacer viviendas, bueno, a lo mejor viviendas pequeñas de 1 metro, de un dormitorio, a lo mejor para que viva una persona, se hará distintas viviendas, no estamos cerrados a nada. Igual que digo que también hay que apostar por lo rural, porque si queremos luchar contra la despoblación, si tenemos la tercera estrategia de reto demográfico, también tendremos que hacer vivienda en lo rural, y a lo mejor también es más fácil, que a lo mejor aquí me pueden dar arriba, es más fácil montar una nave, montar una fábrica en un suelo industrial de un pueblo de 100 habitantes, es más fácil y más económico, para dignificar también la zona rural y la zona de la ciudad que esté más próxima.
Y sobre el coste, yo he ido a visitar algunas empresas que ya están industrializando privadamente. Por ahora ellos lo que reclaman es lo que se reclama aquí. Se tarda más en el trámite de toda, bueno, la burocracia que en ejecutar la vivienda. Y la reducción de coste, todas dicen que sí. Yo todavía no tengo ningún documento nuevo, pero otra cosa que se me ha olvidado. Mira, el otro día, además me hizo mucha ilusión porque soy mujer. Hay una empresa, no voy a decir el nombre, que voy a visitarla la semana que viene, en la cual de industrialización solo son todas mujeres las trabajadoras. Todas. A lo mejor un poco, pero ¿por qué? Y además hay 3 turnos y todas son mujeres. Muy bien. Porque han decidido que son, bueno, es verdad que el gerente hay 2. Pero es hombre, pero todo porque dice que somos más comprometidas, más limpias, más exquisitas. Una pequeña cosa sobre esto del coste. Cuando hablamos de vivienda industrializada, hay que entender lo que es el concepto de porcentaje de industrialización en una vivienda. Una cosa es una vivienda industrializada como esas cajitas que veíamos, más que abren más, que pueden ser módulos hasta 130, sí, lo que usted quiera, pero hay que hacer una cimentación, el suelo no siempre es horizontal, a veces inclinado, hay que hacer unos trabajos bastante complicados de transformación del soporte, de instalaciones urbanas, etcétera, para poder llegar y pinchar el edificio. Hoy en día, manejar una vivienda que el 50% de su coste de mano de obra y material sea industrializado ya es un súper éxito. Entonces podemos movernos entre un 10, un 25, 30. Claramente cuando hay una economía de escala y se empiezan a producir componentes a mansalva, parece como que el coste debería bajar. Bueno, las fábricas de carpinterías metálicas llevan fabricando ventanas y no baja. Vale 400 euros en vez de cuadrado una ventana. ¿Por qué? Pues ya lo tenemos que saber. Entonces, esa promesa de que se pueden bajar los costes un 15, un 20% y un 50% en el tiempo, se tiene que llevar al precio de venta o de coste final. Pero claro, si tenemos que un tercio, por hacer una idea, tenemos un tercio, que en realidad voy a hacerlo con impuestos, ¿vale? Para que salga una pata al suelo, otra pata al coste de la construcción, otra pata el beneficio del promotor, que ya sabemos todos que es bajísimo, no llega ni al 7% seguro, son muchos años trabajando. Y luego, los impuestos. La vivienda en este país está gravada con he leído un exdirector de la agencia tributaria comenta que está grabada haciendo unos números muy gordos, ¿vale? Pero que es un 25%. Supone un 3% del Producto Interior Bruto. Claro, nosotros que estábamos buscando un 4% del Producto Interior Bruto, si ponemos un 3% más un 1% que pongamos como enmienda de los impuestos, se puede alcanzar niveles, pero que de algún lado tiene que salir. Entonces, la repercusión final en el coste de la industrialización igual no es tanto, pero tampoco pensemos que no hay un rendimiento indirecto en todo el tema de sostenibilidad, mejorar el ambiente de nuestras ciudades, ser más responsables con el futuro. Que no. Oye, aunque no me toca a mí, ¿puedo decir una cosa de esto? Venga, pero la ultimísima. Lo de las barreras arquitectónicas y accesibilidad. Ay, no es negociable. No es negociable. Aquel delegado que le toque pasar por Madrid, tengo la suerte de estar haciendo una exposición ahora en la Fundación 11 de 30 años. Yo lo que más he hecho en mi vida ha sido viviendas para personas con discapacidad y estamos haciendo una vivienda de 30 edificios durante 30 años y estar en la Fundación 11 de Madrid y os invito. Yo creo que no es negociable y va antes que el patrimonio. A mí me preguntó una del Ministerio de Vivienda si es más importante proteger un patrimonio que sea accesible a todas las personas. Por supuesto, que sea accesible a todas las personas. Por supuesto. Muchísimas gracias. 5 minutos de retraso respecto al horario previsto. Ahora quedáis todos y todas designadas como embajadores y embajadoras de la industrialización y de la formación en obra nueva y rehabilitación. Así que coged vuestro título a la salida, más vale que empecéis a dogmatizar a la gente en estos dos temas, que nos va la vida en ello. Muchísimas gracias.